El documental que están a punto de ver es fruto de 2 años de trabajo. No ha sido fácil. Comenzamos a rodarlo en verano de 2021. Nuestra productora, Disidencia Cultural, somos mi familia, mi mujer, mi hijo y yo. Todo lo hacemos 3 personas. A priori este proyecto es algo imposible para una productora de este nivel, por cuanto no es barato y además es agotador, se lo aseguro. Este documental es el fruto de miles de kilómetros, mientras otros tenían vacaciones. Nosotros 3 nos metíamos en el coche y recorríamos campos, montañas, humedales, secarrales, sierras, cortijos, todo tipo de terrenos, sin ninguna financiación, sin ninguna, solamente con el apoyo de nuestra gente, de nuestros amigos, que gracias a Dios, y se lo aseguro, son muchos. Sabíamos que el campo español estaba tocado, herido, pero lo que hemos ido descubriendo es aterrador y quiero compartirlo con ustedes, porque este documental sobre todo parte de un anhelo, encontrar una solución para algo que es eminente, la extinción del mundo rural, es decir, la destrucción de nuestra verdadera patria. Y para ello, algo que es fundamental, conocer todos sus problemas, por mucho que duelan, y les aseguro que duelen. La ventaja es que mi familia y yo disfrutamos con todo esto. Vivimos en un pueblo, nos encanta compartir la buena charla con los paisanos, esos que en las ciudades llaman paletos, pueblerinos, catetos. Pero es que la gente arraigada en el rural tiene infinitamente más sabiduría que cualquier urbanita de hoy en día, que vive guiado por un móvil para todo. Este documental es un proyecto muy ambicioso. De hecho, debería haberlo afrontado un canal de televisión pública o uno de aquellos que se autodenominan patriotas, pero no. Hemos tenido que hacerlo nosotros, una familia humilde pero muy unida, de esas que molestan al sistema. Por tanto, me disculparán si la calidad no es la más adecuada. Podrán ver planos movidos, a veces el sonido no será el mejor posible, pero para rodar este trabajo empezamos con un equipo con el que teníamos, que fue mejorando, como irán notando a lo largo del documental. Pero lo importante, lo más importante, era estar allí donde alguien tenía algo que decir y estaba dispuesto a hablar en el momento preciso. Porque la gente del campo no tiene agenda, tiene 365 días de intenso trabajo cada año. Y lo peor es que muchos no quieren hablar. Subvenciones, clientelismo, miedos. Pero nosotros, en estos 2 años, hemos dado con los más valientes, aunque lo que nos han contado no es agradable, créanme, pero es la realidad. En muchas ocasiones me fui a dormir llorando de rabia, de frustración, pero es que alguien tiene que contar esta historia. Por tanto, y como les digo, disculpen pequeños fallitos, porque no ha sido fácil. Contando además que yo no tengo un 4x4 y han sido muchas, demasiadas visitas al taller. Y es que mi economía es de supervivencia y aún así hemos podido acabar este documental y tengo que darles infinitas gracias por estar en este cine, apoyando mi trabajo y viendo esta obra que de seguro les va a doler en el alma.
Comenzamos en verano de 2021. Nuestro primer destino fueron los campos de Castilla, gracias a mi amigo Javier Villacorta, con el que comentaba ya por entonces el macronegocio de los aerogeneradores, la llamada energía eólica verde. Y mucho dinero fresco. Yo recuerdo que sobre todo al principio de Zapatero, porque a mí me lo propusieron en su momento, una persona, era un dineral. Esto lo compensabas en el primer año invirtiendo en estas cosas. Después ya fue un poco más complicado, pero al principio, la gente que invirtió en esto al principio ha estado absolutamente forrada con estas cosas. Bueno, entre otras cosas Iberdrola, los Iberdrolas de turno, Endesa y esas cosas que son los principales, y los comisionistas del gobierno. En ese mismo viaje también fuimos a Zamora, a la zona más despoblada y seca, de donde sale el lechazo para hacer el famoso queso de oveja. Y otra cosa, no hay mano de obra, la mano de obra que hay es de fuera, no está cualificada, la mano de obra que viene de fuera viene a intentar trabajar 2 años para después ir al paro y a ver si cobran alguna ayuda. Y papeles. Y papeles, historias. Si encuentran algo mejor, carretera de aquí. ¿Quién va a parar aquí? ¿Qué haríais vosotros si tuvierais que trabajar todos los días? Os marchabais del pueblo. Pero porque el pueblo está vacío, pero si estuviera el pueblo lleno... En ese mismo verano, gracias a mi primo Juancar, estuvimos unos días en la provincia de Cáceres, tierra bellísima de grandes recursos hídricos. Aquí comenzamos a ver la distinción entre ecologistas de verdad y políticas ecologistas, como la que está detrás de los coches eléctricos, la minería de litio, que necesita un caudal inmenso de agua desecando acuíferos y además pasa por destruir encinares como este que ven. Les presento al primer ecologista de verdad de esta historia, mi amigo Damián, de la plataforma No a la Mina del Cañaveral. Todo esto que vemos lo quieren devastar para hacer una mina de litio. Esta mina de litio de Cañaveral forma parte de un ataque generalizado contra toda la comunidad autónoma de Extremadura. Vale, todo el occidente peninsular, por sus condiciones geológicas y todo eso, está afectado. A cambio de eso vamos a destrozar todo esto para siempre. Una explotación que va a tener como mucho, 20 años de vida, si es que no echan la persiana antes y se van, como han hecho en muchos lugares. Y es que en Extremadura hay cientos de proyectos como este. Y claro, para llevarlos a cabo, sobra gente, como mi amigo Jesús Manuel. Autóctono. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, muchacho? Pues muy bien. Por fin me vengo a verte aquí, a tu tierra. Ganadero y youtuber, seguro que ya le conocen. La ganadería se la quieren encargar porque no nos interesamos, porque como somos muy difíciles de controlar los ganaderos, estamos todos muy separados, muy dispersos. Ellos prefieren super granjas, que va todo a base de dinero y de inversores, y a nosotros pues los quieren eliminar, creo yo, y de otros países, de poner cosas, intercambios internacionales, negocios que tienen ellos, claro. Ya en otoño viajamos al sur, hasta Sevilla, a Castilblanco de los Arroyos, gracias a Tere y a su familia por acogernos, y seguimos profundizando en la ganadería, que está en verdadero peligro de extinción. Ya, hablando en plata, ¿no era mejor antes del campo en los tiempos predemocráticos? Muchísimo mejor. Muchísimo mejor, ¿no? Y el que diga que no se engaña él solo. Hemos ido para atrás. En el campo sí se ha ido para atrás. Que en algunas cosas se habrá adelantado. No digo no, porque yo tengo un tractor, aunque viejo, y mi padre y mi abuelo lo que tenían era, ahora si veis las perseveras ahí, en mi casa se araba con vacas. Está una explotación de caprino, tenemos también de ovino, de bovino y porcino. Tú tienes ahí un montón de cabras que las estaremos viendo ahora en pantalla y cerdo. ¿Y se sobrevive con esto ahora mismo? No, nada. Está costando el dinero claramente. ¿Y cómo vives entonces? Es, pues ahí es la cosa de que estamos escarbando hasta que llegaremos a tener que cerrar o no sé cómo. Porque tú aquí, ¿qué sacas? ¿Lo que es la leche la vendes? La leche y los chivos. ¿Y los chivos? No, la leche una vez que vendes a fábrica, el coste es menos, claro está. O sea, lo que te pagan. Lo que me pagan es menos. De todas maneras, los márgenes muy cortos, pero es que están. Y más ahora últimamente, de hace unos meses para acá, había una subida en los piensos, que es lo que ya. Recordemos que estamos en 2021. Todo esto, créanme, ha ido a peor. Pero estábamos de viaje. De regreso a Asturias, pudimos ver la vendimia en La Mancha, cada vez más difícil, porque donde ahora hay vides, quieren plantar lo que ellos llaman huertos solares. Pero no nos anticipemos. Ya en Asturias, aproveché y contacté con el único que está dando la cara, mi amigo Nel Cañedo. Entonces
Entonces aquí había una escuela de pastores hace años, que ya no funciona, y vine por probar, no tengo nada mejor que hacer, voy para allá. Y de aquella, yo era un ecologista radical, pero radical, ¿eh? Que además de contarnos todo lo que ya nos habían dicho en otros lugares, nos habló del lobo. Y ojo, que a mí, e incluso a él, siempre nos había encantado este animal. Quizá gracias a Félix Rodríguez de la Fuente, que yo estoy seguro que si hoy siguiera vivo, estaría haciendo exactamente lo mismo que yo. Porque ni estaba bien lo de antes, y mucho menos lo está lo de ahora. Del famoso lobo, del Félix Rodríguez de la Fuente, que todos nos criamos con eso, yo creo, ¿no? Con el lobo, que todos... Yo soy el primero, ¿no? Pero hay que tener un equilibrio entre el lobo y la ganadería, y no lo está viendo ahora, ¿no? Claro, el problema del lobo no es que haya 4.000 o 5.000 lobos en España, que estarán más cerca de los 5.000 que de los 4.000. Según el último censo, que debe ser el 2015-2017, habría sobre 4.000, estarán más cerca de los 5.000. El problema no es ese. El problema es que el 80% de esos 4 o 5.000 están aquí están en el noroeste. Sí, ¿no? Están entre la parte de la zona del Bierzo, toda esa parte de ahí, León... Todo el corredor cantábrico. Eso es, Asturias y Cantabria. Claro. Ese es el principal problema que hay con el lobo. ¿Y a ti si te mata una cabra o un lobo, cuéstate mucho que la administración te lo pague o no te lo paga directamente? Sí, claro que cuesta. Cuesta, ¿no? Claro. Primero tienes que demostrar que te la mató el lobo, que eso ya depende de la buena voluntad del guardia. Que reconozca que la mató el lobo. A mí me mató una antes de ayer. La encontré ayer. Allí no quedaba más que 4 pellejos y los cuernos. Pero la cabeza ya estaba, claro, vienen 200 buitres de repente. Cuando la encuentras, allí no se conocía dentellada, no se conocía... Entonces el tipo empieza a mirar alrededor del cadáver que está aquí, empieza a buscar a ver si hay alguna cagada. Y me consta que casi nunca certifican que haya sido el lobo. De hecho, cuando lo hacen, la indemnización es ridícula. Al final, acaba siendo un problema para el propio lobo. Claro. Porque llega un momento que la gente se le va la cabeza, ¿entiendes? Y a lo mejor acaban cerrando las ganaderías en extensivo porque los ataques de lobos se hacen tan insoportables que la gente chapa, y unos de los que chapan cogen una depresión, se meten en casa y no salen, o se meten en el bar y no salen, pero a otros... se les va el cable, claro. se les va la cabeza y empiezan a soltar veneno por el monte y entonces acabóse todo. Entonces, eso es lo que no saben los animalistas. Claro, se acaban los lobos, se acaban las vacas, se acaban los perros de la gente que viene de paseo, se acaban los buitres, las águilas, se va todo. Y eso al final es lo que va a acabar pasando más tarde o más temprano. Seguiremos tratando este verdadero problema en el mundo rural. Llegamos al final de aquel otoño de 2021 y mis escasos ahorros se habían disipado con tanto viaje y más de una visita al taller. Así que con todo el dolor de mi corazón decidí dejar ahí el trabajo y saqué una miniserie que estrené en internet con bastante éxito. Ni tierra ni libertad. Vaciando España. En su capítulo 2 profundizamos en la minería de litio. Les animo a ver no solo a Damián, sino a todos sus compañeros, que son verdaderos ecologistas, que obviamente están en contra del pelotazo que supondrán estos proyectos en nombre de la ecosostenibilidad. Esto se repite tanto en minería como en toda la mal llamada energía verde, como veremos más adelante. Pero sigamos con nuestra historia, porque gracias a esta serie y al apoyo de muchísima gente, pude afrontar aquel invierno, rodando el documental sobre el expediente Royuela. Este se rodó con la única financiación y apoyo de cientos de personas a las que siempre estaré agradecido. Y lo poco que saqué de ella lo volví a invertir en reanudar el rodaje en los campos, porque en el fondo es lo que más me gusta. Para el rodaje del expediente tuve que ir 5 veces a Barcelona y en una de ellas, ya en verano de 2022, mi amiga Leticia me ofreció una cabaña de cazadores en el Delta del Ebro. Me dijo: Miguel, tienes que contar el desastre que están haciendo allí. Y allí nos fuimos. He de agradecer a Alfred su ayuda en todo momento, y aunque él no quiera salir en esta historia, me lo explicó todo a la perfección. Me fue llevando a cada uno de los lugares críticos del delta. Me contó que esto que ven aquí es un desagüe, y gracias a las políticas ecologistas, pues hay que desbrozar con desbrozadoras mecánicas. Y ahí, justo ahí, es donde anidan los patos. Pero los ecologistas, como no pisan el lugar, no saben que esas máquinas que desbrozan se cargan todos los años los nidos de patos. Me explicó perfectamente cómo funciona el cultivo del arroz y todos los inconvenientes que tiene, puesto que es en humedal. Son tierras que hay que inundar. Y claro, en estos humedales crecen los mosquitos. Se multiplican de forma brutal.
Han de estar allí en verano para comprenderlo. Era horrible. Y como tampoco se puede fumigar, y digo yo, ni lo de antes, ni esto de ahora, por Dios. Y menos mal que había libélulas. Benditas sean, aunque no dan abasto, con tanto mosquito. Concluyendo, que es un infierno llevar a día de hoy un arrozal. En la misma cabaña de cazadores donde nos alojábamos gracias a Leticia, pude entrevistar a dos de ellos. José Pedro Tomás Callao, presidente de la Federación de Caza de Terras del Ebre y al mismo tiempo presidente de la Sociedad de Cazadores San Miguel de la Cava. Soy Gerard Forner Rodríguez, soy el presidente de la Sociedad de Cazadores Illa de Buda de Sant Jaume d'Enveja. La semana pasada en esta finca allí se hizo una salida de salvamento para salvar los patos que se están ahogando en los canales de riego. Es un tema que en su día en el delta se pasaron las acequias y los riegos a ser de hormigón. Ahora pues en muchos sitios ya construidos de hace años pues no hay accesos de salida. Allí caes y la misma corriente del agua te arrastra hasta no sé dónde. Pero antes de centrarnos en los problemas propios del sector primario, que aquí son como en todas partes iguales, quiero contarles algo urgente. Y es que el delta está desapareciendo. En concreto, la isla de Buda está en grave riesgo de extinción. Yo me llamo Guillermo Gorés, soy el representante de la propiedad privada de la isla de Buda y al mismo tiempo presidente de la zona de riego de esta isla de Buda. Que además cultiva el mejor arroz que yo he probado en mi vida, y les prometo que nadie me paga por hacerle publicidad. Es la pura realidad. Gracias, Guillermo. Que tiene es un poco paquete libro, porque a diferencia del resto de arroces que encontramos en la distribución, da explicación de lo que es la isla de Buda, de lo que fue el faro, y habla también, como no podía ser de otra manera, de la variedad marisma y bomba, para arroces caldosos y para arroces secos, ¿no? De paellas. El delta tiene tantos problemas como el resto de la península, pero lo más importante es la pérdida de territorio. El mar se está comiendo el delta, sobre todo por la mala gestión desde hace ya mucho tiempo. Aquí tenemos una fotografía de la isla de Buda tomada por los americanos en los primeros vuelos que se hicieron en los años 50. Aquí vemos cómo la regresión ya había comenzado pocos años antes. Vemos, por ejemplo, cómo el faro, el gigante de hierro, ya está dentro del mar. La isla de Buda llegó hasta más o menos donde pongo el bolígrafo, y si ahora tuviese que llevaros a la playa, tomar el sol, ¿no? Os llevaría aquí. Y tanta la emergencia y la necesidad de urgentemente actuar que de no hacerse nada se va a perder todo. Sí, sí, la regresión de los últimos a lo mejor 40 años ha sido exponencial. O sea, no es que cada año desaparezca un metro, es exponencial. Y ya empezando por ese que es el problema mayor, pues después ya venimos agricultores, cazadores y pescadores. Va todo ligado. De la manera que se está gestionando, la previsión es que a lo mejor en 100, yo no lo veré, pero en 100, 150 años el delta, Sant Jaume, que está ahora a lo mejor a 12 kilómetros, tendrá la playa en el pueblo. Problemas que, por cierto, ya me contaba en su día un gran amigo mío, John Grass, que Dios tenga en su gloria, oriundo del delta del Ebro. Descansa en paz, amigo mío. Esto va en tu memoria. Allí, en el delta, además del retroceso de esta belleza de humedal, descubrí los mismos problemas que en otros lugares. Aquí se cultiva el arroz, el mejor arroz del mundo. Hola, soy Marc, soy de Deltebre, en una población del delta del Ebro. Soy arrocero y bueno, es mi vida, es el sitio donde vivo y nuestra forma de vivir. Un arroz que está en peligro, también gracias al exceso de aves, de flamencos, que lo destrozan sin que se pueda hacer nada para evitarlo por las políticas ecologistas. Aparte tenemos problemas en el delta también de aves que se tiran en el campo. Cuando el arroz es muy pequeño destruyen el arroz, que en concreto es el flamenc, que decimos nosotros. Es una ave muy bonita que a nosotros nos gusta mucho, pero nos está produciendo un problema en el delta porque cada vez hay más. Que poco a poco se fueron introduciendo aves como protegidas. Y aparte de esto, pues la normativa que nos viene de vez en cuando de Europa, que de alguna manera es un poco radical y
y que no se entiende mucho. Todo lo que te van protegiendo, sin tener un margen de control y todo eso, todo lleva luego a un mal resultado. O sea, al final hay problemas, no se puede convivir en agricultura con tantas especies. Yo soy ecólogo, no ecólogo, yo amo la naturaleza, la defiendo a muerte, de ecologistas, hay gente que hace política de la ecología, gente pues que busca intereses particulares o de grupo, y esto a mí me hace ser muy pesimista porque la influencia que tiene este colectivo sobre los políticos, que en definitiva son los que toman las decisiones, ¿no?, es enorme. Seguiremos profundizando en este problema, así como en todos los demás, pero tengo que seguir presentándoles a más protagonistas, que son muchísimos. Allí tuve la suerte de conocer a otro gran amigo, a partir de entonces, Ángel, el primer pescador de esta historia. Hola, buenos días, me llamo Ángel Accensi, soy el patrón de la embarcación del Cacharro. Estoy aquí para ver si se puede coger y hacer algo en este país y la gente se da cuenta del sector cómo está, el sector primario que está muy mal. Ya que estábamos en Tarragona, decidimos ir a Valencia, que está al lado. Había intentado entrevistar al payeter, pero esos días su padre estaba enfermo y la vida me puso en el camino a una familia maravillosa, María y su marido, Julio, mis dos grandísimos amigos. Julio cultiva las mejores naranjas del mundo, también en peligro de extinción. Cada año se abandonan más campos. Cada año se van abandonando campos. Soy Julio Mayordomo, de Meliana, Valencia. Me dedico a la citricultura y bueno, estoy aquí para lo que haga falta. Ahora mismo me acabas de decir que esto, o sea, cuéntamelo si esta mujer vendiera el campo, ¿qué? ¿Cuántas son 3 anegadas que le darían? 3 anegadas... 6.000, 7.000 euros. Pues 6 o 7.000 euros puede valer eso. Y hace 8 años me decías... Eso podía costar pues 6, pues dice, unos 30 o 40.000 euros. Es que no hay salida. O sea, si lo compra alguien, ¿para qué es? Ahí no puede hacer nada, porque ahí no se puede edificar. Tienes que plantar, gastar dinero. Gastar dinero para luego no sacar nada. Para no sacar nada. ¿A partir de cuánto es rentable a día de hoy el tener nada? Nada, ¿no? Cero. No, al precio de este año pasado, nada. El agricultor gasta, invierte y produce. Y luego es el que menos nos recoge, no, es que a veces ni los gastos. Por ejemplo, Juanvi, el payeter, tiene las naranjas en el suelo, ¿no? Ahora. Juanvi, el payeter, sí, ese ha tenido problemas, porque claro, sí, mucha gente, este año muchísima. Yo la he vendido toda. Mal vendida porque han sido unos precios ridículos, porque la naranja es buena. De una buena naranja y... Sí, pero cuéntame eso que me contabas ayer. ¿La naranja buena para dónde va? Para aquí, para España, ¿no? Toda para Europa. Ay, amigo. Aquí en España se queda, pues... ¿Y aquí en España qué comemos? Bueno, ahora estos precios también puede llevarse a España, Pero aún así, como allí la pagan más cara, pues se la llevan allá. ¿Y qué naranja estamos comiendo en España? No, pues, de fuera. Naranja, pues, quién sabe. Más de lo mismo, mismos problemas en todos los lugares. Continuamos camino al sur y pasé por el mar de plástico, en Almería. Pero no di con nadie que quisiera hablar. Todos se quejaban, pero nadie daba la cara. Cuando todos me decían, en privado, que cada vez hay más competencia desleal de países de fuera de la Unión Europea. Pero como dije al principio, es muy difícil dar con gente que quiera dar la cara. No obstante, mi destino era un pueblín llamado Alaurín de la Torre. Allí, a la vera del río Guadalhorce, existe un lugar llamado La Vega Mestanza. Carmen se había puesto en contacto conmigo. Miguel, tienes que venir a ver lo que quieren hacer con La Vega. Pues yo soy Mari Carmen Mestanza y yo misma me digo defensora de La Vega de Mestanza, porque desde hace 2 años estoy en cuerpo y alma dedicada a defender estas tierras que ves al fondo ahí detrás. Soy Maruchi, soy nieta de las más pequeñas que había, que somos muchísimos primos, porque mis abuelos tenían 10 hijos y hubo una hija que tuvo 10 hijos también, y todos han tenido como se acostumbraba en aquella época, más hijos que lo que se acostumbra ahora. Un cortijo que para nada es de señoritos. Yo me he criado en esa casa y ahora vivo en esta. Los anillos no se me han caído jamás. Esto no es lo que existe ahora, esto era lo que existía en aquella época. Ahora son mucho más pequeñas. Y allí nos fuimos, gracias a mi queridísima Antonia por acogernos. Guapísima, un beso. Pues yo soy Juan Santos, soy vecino y residente aquí en la barriada Mestanza, que está justamente aquí al lado donde nos encontramos, y soy ya la 4ª generación del fundador que le da nombre a la barriada, Cortijo Mestanza, de ahí Vega Mestanza. Soy una familia principalmente de agricultores y yo sigo la saga y soy ya bisnieto, 4ª generación de
de la familia que originó todo este milagro. Allí también se dedican a los cítricos, naranjas, mandarinas, limones. Pero más adelante veremos lo que quieren hacer con estas preciosas tierras fértiles. Pero no nos anticipemos. Primero, quiero que sepan la historia de estos cultivos, que al principio no eran solamente de cítricos, y sobre todo la historia de la familia Mestanza. Pues en 1924 llegó aquí mi abuelo con 10 niños. Se instalaron aquí en este entorno donde no había nada. Ellos se alojaron en una choza, alquilaron estas tierras al marqués de Lario, que no eran cultivables, unas tierras que pertenecían a la orilla del río. El río estaba salvaje, se desbordaba cada vez que llovía, y llovía mucho. Empezaron a cultivar las tierras, ponían un trocito de tierra en labor, sembraban patatas, salía el río, pues se llevaba las patatas. Y entonces era una vida muy penosa, hasta que ya el río se domó. En aquellos tiempos el que tenía arrendadas las tierras tenía prioridad para comprar, o mi abuelo tuvo opción a comprar las tierras. Se entrampó y compró las tierras, y con sus 10 niños ahí, pues trabajando. Es un cortijo de labradores. Yo soy jubilada, pero todavía no he dejado de trabajar. Yo le he dado a la tierra un montón. Yo vivo aquí. Yo tengo mis gallinitas y como soy autóctona del sitio y soy rústica, soy cortijera. Y mis abuelos, mi abuelo en particular y sus hijos, crearon esta belleza que tenemos aquí a mano. Cada circulito es un hijo, 10 hijos, por tantos otros que tuvieron ellos. Tiempos extraños estos, cuando la familia está también en peligro de extinción, como el campo. Prácticamente todo el que lleve apellido Mestanza, más o menos en el árbol, somos familia, estamos dentro de la familia. Quisiéramos terminar y dejar legado, lo mismo que nos lo dejaron a nosotros. Y con mucha honra a nuestros abuelos que fueron capaces de hacer esto. Había quedado con más gente en Andalucía, pero algunos por problemas de agenda no coincidimos, y otros porque se fueron rajando, porque sabían que mi documental no era para quedar bien con nadie, así que me quedé con la Vega Mestanza y de camino fuimos a los monocultivos, a los olivares, porque allí hay otro valiente que no se raja, mi amigo Juan, el colono. Yo soy un cantautor, poeta y agricultor, de aquí de la demarcación de Baena, Córdoba, Guadajoz. Andaluces de Jaén, aceituneros perdidos, decidme qué fruto te dan por esos olivos. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma por qué seguís cultivando el olivo. No los cultivó ni Asaja, ni el gobierno, ni la Unión, ni los labran óleos Tepa, ni Barato, ni Deco. Unidos a los tormentos que son vuestra expiación, de unos precios que por menos no se compra ni un terror. Andaluces de Jaén. Colono nos contó la cruda realidad de este monocultivo, que hoy también está en peligro de extinción. Bueno, vi un poco la situación a lo largo de los años en que se había convertido la agricultura en la zona, y básicamente se había transformado en un monocultivo, que era el olivar. Todos los manuales de agricultura dicen que el monocultivo es algo que se debe de evitar. De hecho, nuestros antepasados tenían distintos sistemas de cultivo. Bueno, pues todo esto ha sido destruido y laminado. Lo que antes una finca daba de comer y de vivir a sus poseedores, pues actualmente o eres un gran terrateniente o te dedicas a la explotación de acuíferos sin piedad, que es lo que está ocurriendo en la zona. Ya van viendo los problemas que se repiten en uno y en otro lugar. Pero volvamos a nuestra historia. Estábamos de camino. Teníamos un viaje largo de regreso hasta Asturias, así que fuimos parando en casa de amigos. Mi primo Nacho nos enseñó el deterioro del patrimonio, que esa es otra. Si fuéramos ingleses o alemanes, esto no estaría en este estado, créanme. Eso sí, la energía verde que no falte, aerogeneradores, y ahora vamos con las placas. En Toledo conocimos a una política del pueblo, de esas que no cobran, una concejal, obviamente en peligro de extinción. Mi amiga desde entonces, Carmen.
que junto a Manu y a una vecina afectada, María Jesús, nos contaron otra burrada que no podíamos creer. Yo me llamo Carmen Jiménez González y soy concejal no adscrito del Ayuntamiento de Méntrida. Y yo soy Manuel Quirce de Fuente y soy vecino del municipio en el que nos ubicamos ahora mismo, en la zona de la Sagra, amante del medio ambiente, del campo y cazador y pescador. Soy María Jesús Pulgar Camacho y vivo en Méntrida. Si sale totalmente el proyecto como lo tienen previsto, nos dejan encerrados con las placas. Porque resulta que en Méntrida había un plan para instalar más de 2.000 hectáreas. Sí, más de 2.000 hectáreas de placas solares. ¿Dónde? Pues en los campos de cultivo. Le resulta raro, ¿verdad? A mí ya no. Los políticos se han encargado de tirar los precios del campo para prepararlos para esto. Que ya no les queden más narices que decir, alquilo mis tierras. Pero es que ahí no queda la cosa. Tú dices, venga, me dan 1.500 euros por hectárea. Joder, lo que no gano con el trigo. Estupendo. Es mentira. Eso es mentira. Mientras ellos construyen la planta fotovoltaica, a ti te van a dar un tanto por ciento de lo que te han dicho. Ellos van a tardar un año, año y medio, por ahí tardan en construir la planta fotovoltaica. Una vez que tienen todos los datos. Sí. Una vez que ya la han construido, ellos no son quien vierten realmente la energía a la red. Esa planta se va a vender o se va a alquilar a las empresas que realmente vierten la energía a la red eléctrica, que pueden ser Iberdrola, Unión Fenosa, Endesa, Naturgy, la que sea. Y se va a vender por una millonada. El problema viene en que una vez que la empresa ha construido la planta fotovoltaica y se la ha vendido o ha alquilado a la empresa que realmente vierte la energía a la red eléctrica, esa empresa, mediante un contrato, solicita la expropiación de tus tierras por ser un bien de carácter público. Y te has quedado sin tierras como yo me quedé sin bisabuela. Y no puedes hacer nada. Eso mismo le pasó a Carmen un año después. Luego lo veremos. Como también veremos que muchos alcaldes están haciendo el agosto con este tema. Y suelen firmar los proyectos de espaldas a los vecinos, cuando les van a rodear de placas. Pedí una entrevista a Alfonso, que es el alcalde de Méntrida, y le comenté qué es lo que estaba pasando, que no habían informado en ningún momento iban a poner aquí placas, y él me dijo que bueno, que solamente era un proyecto, habían venido personas a negociar con el ayuntamiento, para ver si podían conseguir el proyecto de poner las placas fotovoltaicas. No habíamos recibido ninguna información, la urbanización El Avión, de que aquí se quería hacer esa instalación. En mi urbanización, yo cuando la compré, no había ninguna documentación donde decía que se iba a hacer una instalación de esas dimensiones, porque no es normal que al lado de unas casas estemos inundados de placas fotovoltaicas, aparte de que la línea de evacuación, si es así como lo dicen, pues tendría que ir justo por el centro de mi urbanización. Esta es la urbanización El Avión. Además de rodearla con placas solares, quieren que una línea de evacuación, es decir, torres y líneas de alta tensión, pasen por el medio. Muy verde y saludable no parece, ¿verdad? Realmente no hay ninguna información. Toda la información que hay será a nivel de ayuntamientos, que serán los que tengan más información referente a las empresas que han venido a ofrecerles el dinero, pero las personas que vamos a ser afectadas no la tenemos. Les pregunté a Manu y a Carmen qué significará esto, no solamente para Méntrida, sino para toda la zona de Toledo, que me consta que quieren llenarla con placas solares. Miles de hectáreas. Generar una vitrocerámica gigante toda la zona norte de Toledo. Y hablo por medios que ha venido publicado de un alcalde de 23.000 hectáreas. Por tanto, este bosque que vemos desde encinas muy jóvenes a un pinar, y un pinar además de piñones, de piñas piñoneras, esto desaparecerá. Ya van viendo de qué va esto de la energía verde. Por fin llegamos a Asturias. Quise contactar con pescadores, pero me resultó imposible. Todos callados. ¡Qué tristeza! Fue en aquel verano cuando, impotentes, vivimos cómo ardían miles de hectáreas en la Sierra de la Culebra, en Zamora, pero no teníamos forma de ir, nadie que nos recibiera. Sin embargo, la vida nos llevó a Galicia. Mis amigos Pedro y Tere nos invitaron a su hogar, un pequeño paraíso de turismo rural del de verdad, Lamacido, lugar que ya conocíamos y que la gente de verdad, que ama el mundo rural, debería visitar. Una granja hotel donde Pedro y Tere tienen ganado, cultivan sus alimentos y están en contacto con toda la gente buena y valiente de la zona, a la que nos presentaron, a la que entrevistamos. He vivido en la ciudad antes de venir aquí.
durante 8 años, pero he nacido y he vivido la mayoría del tiempo en el campo, en un medio rural. Y quizá eso haya sido el motivo que en un momento de mi vida pues haya marcado pues esas referencias de volver al campo. Nuestra idea era muy clara. Si la administración está enfocando el turismo rural como un modelo de mini parador o de turismo de lujo, pues nuestra idea era totalmente contraria. Claro, mantener todo esto requiere de total dedicación, de todo el año, de sábado y domingo, de fines de semana, de puentes. Tienes animales, hay que darles de comer, les tienes que dar cuidados, ¿no? Requiere una dedicación total. Es no voy a decir un sacrificio porque lo hacemos muy a gusto, pero sí, es una dedicación. Que las ventajas de vivir aquí dependen de qué modelo de vida te plantes vivir. Una vida relajada, tranquila, con una relación humana con los vecinos, con el resto de los amigos, con tiempo para dedicar a la familia, que es muy importante también, ¿no? Cosas, ¿no? Los animales que te piden de comer, el campo que hay que cuidar, la huerta que hay que cuidar, pero en un equilibrio bastante que te compensa. Allí estuvimos 3 días que aprovechamos al máximo. Conocí a gente joven que vive de la agricultura, gracias a Dios. Soy Quique y vivo en Bidueiros, la aldea en que nací. Pues estamos en Couzadoiro, en el Ortegal, al norte del norte de la península. Pues una huerta orgánica, bueno, que vende verduras y las vendo en Ortigueira, que es el pueblecito de la zona. Y que saben que eso de la agricultura ecológica es otro negocio. Sí, bueno, el término ecológico no me gusta mucho, me parece que está un poco corrompido, porque, a ver, ecológico, a mí me gusta cultivar de la forma natural, de la forma que, como dices, que se hacía siempre, no me gusta meterle nada a la huerta, es decir, quien tendría que diferenciarse deberían de ser el resto de productores, no los que producimos de forma natural, es decir, el resto de productores, lo que le echan a los productos deben decir, pues le eché a este tomate, le eché tal producto en tal época, tal otro producto en tal otra época. Agricultura ecológica, eso son al final modas para, digamos que, complacer oídos. Lo que no quieren es que haya pequeños agricultores. Cuando ellos mismos no utilizan ningún producto dañino para sus cultivos, pero no pueden tener el sello ecológico. Que también significa que tú tienes que pagar a los organismos, eso es un porcentaje de dinero. Es decir, también existe la otra realidad, que mucha gente que se mete en ecológico se mete por el dinero y por el interés, porque saben que sus productos pueden valer mucho más, que los pueden poner en el mercado con un valor superior. Soy Fran. Y bueno, vivo aquí, en Couzadoiro, trabajo en Ortigueira, soy profesor. Podría haber vivido en cualquier sitio, pero bueno, tenía claro que quería vivir aquí, en la casa donde nació mi abuelo. Gran parte de la cornisa cantábrica, pero sobre todo Galicia, está plagada de eucaliptos. También descubrimos que, curiosamente, lo que no arde son los eucaliptos. No arden, es que los montes no arden cuando hay intereses detrás de ellos, en el dinero, claro. No te tengo que preguntar. Claro. Los eucalitales no arden porque hay gente que vigila y que controla que no ardan, y tampoco hay gente que los queme, claro. En otros lugares hay gente que los quema y no hay quien se preocupe porque ardan. Quizá porque se utilicen para la pasta de papel con la que Amazon se nutre y luego envía sus cajitas. La mayoría de las cosas hay que mirar quién se beneficia de que sucedan determinados eventos. Aquí no arde porque no interesa que arda, porque hay muchos millones de euros en el monte que se deben de quemar en la fábrica, no en el monte. Y las otras zonas de Galicia que arden todos los años, pues es Monte Bajo, Matorral, y ahí sí que conviene que arda en el monte porque hay unos servicios de incendios que valen los contratos millones de euros y hay una serie de intereses vinculados a los incendios. También conocí a mi amigo Miguel, un rebelde que ha intentado por todos los medios vivir del sector primario y que ahora nos habla de la pesca. Bueno, soy Miguel, vivo aquí en Barqueiro, en Vicedo, en el puerto de enfrente, y he vuelto a Galicia hace 7 años para buscarme la vida aquí, en mi tierra, de lo que da la tierra, ¿no? Una lucha imposible la que me he encontrado. Se nos hizo casi de noche para dar con Martín, un ganadero que, además de lo que ya sabíamos, nos contó lo mucho que ha aumentado el lobo en la zona. Mi nombre es Martín Rego, soy ganadero de aquí de Mañón, en Galicia, en la provincia de Coruña, ganadero de vacas en extensivo, nada de cuadras y nada de eso. Pero la convivencia con el lobo la tenemos un poco complicada, más que nada porque el lobo hace sus daños, nadie es responsable de ellos. Nosotros somos las únicas víctimas y los animales. Mis padres, que tienen a día de hoy los 80 años, no habían visto un lobo en toda su vida. Ahora ya parecen una cosa
normal. Disculpen la calidad de las imágenes, pero está grabada con un móvil, que es lo que había a mano. Y es que ya lo comentábamos con Nel, en Asturias, porque es alarmante lo que está sucediendo en el norte con los lobos. Te los cruzas, es increíble. Y si al menos cazaran otra plaga como el jabalí, pues bueno, pero no. Sí que se puede cazar jabalí, lo que no hay es autorizaciones para cazar la cantidad de jabalí que se debería de cazar. Después, otro caso muy curioso de esta zona pues es lo del lobo. Sí, pero el lobo no consigue comer todos los jabalíes. Y aparte el lobo, pues digamos que come jabalí si no tiene otra cosa, pero o sea, si tiene una cabra, una oveja no se va a meter con el jabalí. O sea, eso es así. Es decir, el lobo ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 3 años y no hay ninguna causa que lo explique. Es decir, ni nada aparente que lo explique, ni los cambios del uso del suelo, el abandono del rural, nada. Todo eso lleva pasando durante décadas y el lobo ha crecido en los últimos 3 años de una forma exponencial. Nadie en mi aldea recuerda haber visto lobos. Y ahora de repente, el año pasado, en solo un año, se ha matado 2 burros, ha atacado una vaca, ha matado una oveja. Da que pensar. Yo tengo aquí mucha gente, amigos, que vinieron de Alemania, de tal, bueno, muchos, pero varios, que se venían con unas ideas. Claro, o sea, con el lobo, ¿no? Que el lobo es animal simbólico, tal, muy... Y se venían con unas ideas, llegan aquí, desde que el lobo le mata 4 o 5 ovejas y les tiene acojonados los perros y tal y cual, bueno, ya van cambiando las ideas de lo que es el lobo. O sea, yo le tengo un respeto al lobo, pero, no, o sea... todos tenemos derecho a defendernos con el máximo respeto. Lobos nunca se habían visto por aquí, plagas de jabalís, zorros de especies que no son autóctonas, ¿no? ¿Qué hacen? Mal sobrevivir en este ecosistema, pues que es prácticamente forestal, ¿no? Forestal de eucalipto donde no hay ecosistema para que ellos puedan sobrevivir, ¿no? ¿De qué comen? De las granjas, de las casas de los vecinos, es lo que están haciendo, atacándonos. ¿Qué le pasa al lobo? Pues que se muere de hambre, no tiene nada que comer. Aparte del daño que hacen en la ganadería y de lo que comen de la ganadería de los pocos que quedan por ahí todavía sobreviviendo. El jabalí una plaga. Los cazadores, pues, ¿qué más les gustaría que cazar en su temporada? Pero en un bosque eucalipto, ¿qué van a cazar? Los tiros son difíciles, entonces la plaga aumenta y aumenta. Bueno, ya llegará el momento en que se tendrá que regular. Los lobos pueden cazar un jabalí en manada y con la experiencia de haber aprendido también en manada, que no es el caso, cómo acorralar a un jabalí, cómo atacarle. Aquí se han visto los lobos corriendo delante de los jabalíes. Pero si me dicen que controlan la fauna salvaje, ¿cuál es la razón de que se siga habiendo la cantidad de ataques que hay a día de hoy de jabalís en los prados o en zonas agrícolas? Si en realidad controlan y vemos que hay muchos animales, pero no, los daños son ocasionados a la ganadería, pero no se ve tanto bajón de la cabaña, entre comillas, de fauna salvaje. No sé si es porque han tenido más contacto con el hombre allí donde los hayan podido criar o yo qué sé. Llegamos al final del otoño de 2022. Me gasté lo que había ahorrado con el documental del expediente en hacer lo que yo creía iban a ser los últimos viajes para cerrar el documental. Entre tanto, mi amigo Petrus me invitó a su casa en Las Palmas de Gran Canaria y aproveché unos vuelos baratos que al final salieron caros. Gracias a una famosa compañía de vuelos baratos, perdimos uno de los 4 días que teníamos previstos. Solo pudimos estar 3 en Canarias, aunque los aprovechamos muy bien. Nos vamos a tener que ir nadando. Aquí no va a quedar ni el tato. Gracias a Petrus y a su mujer Dacil, además de conocer una isla como ellos dicen que es un continente en pequeñito, pudimos entrevistar a Floro. Buenos días, soy Floro, vecino de la zona, del campo, como se nota, y aquí estamos, pues eso, batallando, intentando de subsistir. Que nos corroboró que allí tenían los mismos problemas que en la península. En esta zona había una persona que tenía 12 hijos y se crió nada más con lo que daba esto. Hoy no puede tener ni una cabra, porque entre que tengan más de 6, 7, ya tiene que pagar un dinero, ya tiene que darte de harta, porque antes todo el mundo tenía una vaca, una cabra, su animalito, la gallina, la subsistencia. Hoy mismo no puede tener ni un perro, no puede tener perro si no tiene todo el chi, tiene sus cosas. Y al último pescador de esta historia, al valiente Richard,
de Arguineguín. Bueno, me llamo Ricardo Ortega Santana, soy nacido y criado en este pueblo y soy el patrón mayor de la cofradía de Arguineguín y a la vez vicepresidente de la Federación Provincial de Las Palmas. Que coincidía punto por punto con Ángel, del Delta del Ebro. Ya coges rape, todo pescado fresco al día, que puedes coger 200, 250 kilos. Y lo grande que son los industriales, que son realmente el cáncer del mundo, por decirlo así, vamos a la de España, pues con eso nadie se mete, ¿sabes? Porque quien manda es don dinero. Aquí, por ejemplo, estamos nosotros, pesca artesanal, 100%. Yo tengo ese barco, mi hermano y yo, somos polivalentes y a día de hoy no podemos coger tuna. Es decir, no estamos dentro de la cuota de la tuna. Todos los días hemos pescado con mi padre y con el anterior barco teníamos todas las especies y hoy en día, por las dichosas cuotas, pues hay muchas embarcaciones que no pueden coger ese tipo de pesca, ¿no? ¿Qué problema es el que hay? Que a no poder ir a esa pesca tenemos que estar explotando nuestra plataforma y una cosa es explotarla 6 meses y otra cosa es explotarla 12 meses, ¿no? Por lo tanto, siempre hay muchos controles, pero creo que las grandes empresas, yo particularmente te hablo de los cerqueros atuneros, ellos hacen lo que le da la real gana. ¿Quién realmente se carga el medio? Barcos muy grandes, empresas muy gordas, que tienen arrastreros, que están trabajando con arrastreros, pero estas pobres embarcaciones tienen una pizca tradicional totalmente, donde va acorde y ya ellos mismos saben y se han educado con la sostenibilidad. Nosotros no vamos a Gran Sol, somos un barquito que salimos, vamos, venimos, tenemos un horario, no nos pasemos un minuto, que si te pasas un minuto te denuncian. No puedes salir un minuto antes porque, hostia, es que me despisto. Tampoco. Tenemos todo un control encima, una presión que es insostenible. Estamos criminalizados. Cuando lo único que hacemos es a ganarnos el pan, como cualquier otro trabajo. Y creo que es muy digno. Para mí es muy digno, es el que sé hacer. A mí no me pongas ahora en un ordenador encerrado en un despacho porque me voy a morir. Yo cumplo el mes que viene 62 años. Llevo en esto desde los 14. Yo he visto muchos programas y dice la gente mayor, dice, la pena que me da es que mis hijos van a vivir peor que yo. Y la verdad es que es una verdad como un templo. Ahora somos 38, 39. ¿Y cuando tú empezaste a faenar? Éramos por lo menos 80, de arrastre. Aparte los pequeños, que también quedan la mitad de pequeños, también han desaparecido. Es que... Sí, aquí del pueblo ahora mismo solo hay una barca, que es esta que está aquí, que cuando todo el pueblo salía a pescar, todo el pueblo era pescador y aquí todas las mujeres recogían coquina, recogían almeja. De hecho, la Comunidad Europea dio una ayuda porque eso todo se acabó, porque por diferentes medidas que tomaron, por ejemplo, soltaron una ostra que no es de aquí y que se cargó el ecosistema, más el desarrollo de aquel muelle, cambió el arenal y aquí había temporadas de haber 200 personas recogiendo almeja. Porque claro, la gente ve esta incertidumbre y dice, ¿yo voy a seguir así? ¿A qué? ¿A irme a la ruina? ¿A no poder mantener un barco a flote? Porque esto, para que flote hay que mantenerlo. Ahora se rompe no sé qué, ahora aquí no sé qué, cada año se saca el varadero, se pinta, todo lleva una repercusión económica. Todo vale el doble, cualquier cosa vale el doble. Si volviesen a hacer, te diría, me gustaría ser pescador, pero como se hacía antes. Si tengo que trabajar, trabajaré de albañil, de aquí, de allá o lo que sea. Trabajaría de lo que sea, ¿vale? Pero yo sé hacer esto me gusta. ¿Por qué no puedo vivir de esto? Que hay algunos que creen que lo de antes no sirve para nada y lo de ahora es lo mejor. Si tú me dices del sector primario, se llenan la boca hablando del sector primario, pero la realidad es que es un cadáver que lo están enterrando poco a poco. Nos están haciendo sufrir en todo el sector primario. Ya estarán comprobando que nada es fortuito, y en concreto la pesca es lo que más duele. En todos los sitios se repite la misma historia. Y es que aún no hemos profundizado en los problemas, en las trabas que han ido enterrando al sector primario lenta pero inexorablemente. Eso lo vamos a dejar para la segunda parte de esta historia. Ahora continuamos con nuestro particular viaje. Gran Canaria, todo un paraíso para solo 3 días. Volveremos porque se nos hizo muy corto. Qué bella es esa tierra. Ya en la península, y gracias a mi queridísima amiga Verónica Manjón, a cuyo hijo tengo el honor de apadrinar, me buscó los contactos y los alojamientos para poder ir, por fin, a la Sierra de la Culebra y ver en primera persona las consecuencias de un incendio. Y por cierto, 1000 gracias a Eusebio, que nos acogió en Sanabria. Gracias, compañero. Y como decía, y por muchos cartelitos que pusieran allí, casi nadie quiere hablar. Tuvo que ser una veraneante, Lupe, quien nos contara.
Hola, soy Lupe, soy veraneante de aquí del pueblo de Villa de Ciervos, soy residente en Bilbao. Estoy aquí para hablaros un poquito del tema del incendio de la Sierra de la Culebra y en qué situación estamos ahora mismo. También pudimos hablar con José Almeida, que amablemente nos acogió en su albergue, en Tábara. Bueno, mi nombre es José Almeida, soy el hospitalero del albergue municipal de peregrinos de Tábara. Este es un albergue que hace una acogida tradicional, lo que se hacía antes en el camino. Aquí el peregrino llega y se comparte lo que hay con él. El alma se te cae a los pies cuando ves el monte así. Ese día llovía de lo lindo, pero había que subir hasta arriba para ver todo el destrozo. Gracias a Dios, la lluvia paró y pudimos ver cómo las abejas habían sobrevivido, aunque no precisamente por las avispas. Y es que tras la lluvia, siempre, siempre, sale el sol. No lo olviden. Pero más se te cae el alma a los pies cuando sigues descubriendo que hay un plan. Porque estando allí, Verónica me contó que había unos agricultores de Toro que querían hablar. Y allí que nos fuimos, aun a pesar de la lluvia, que llovía de lo lindo. Y otra vez, la misma historia. Quizá el mismo motivo que hay tras el incendio de la Sierra de la Culebra. Las placas solares. La lluvia nos dio una pequeña tregua, salió el sol y grabamos a José María. Soy José María García, un pequeño propietario de la zona Campiña de Toro. Llevo una explotación agrícola con mi hijo es el titular, yo ya soy mayor para estos temas y la llevamos compartida, pero pretenden poco menos que entre unas cosas y otras que lo vayamos abandonando. Pero volvió a llover y se oscureció el cielo y no pudimos iluminar bien a la pobre María Ángeles, que les aseguro que es muchísimo más guapa de lo que aparece en este documental. Discúlpame, compañera, pero ya les decía que en el campo hay que adaptarse al medio, no te queda otra. Soy María Ángeles García, soy profesora de lengua española y mi esposo y mi hijo llevan una explotación en la Vega de Toro. Hemos visto que tienen, digamos, proyectado una línea de evacuación y nos cruzan las fincas por donde quieren. También es verdad que el trazado que han hecho con la línea es atípico. Creemos que es una barbaridad, ya que todo va estropeando lo que es la campiña y con unas torres que son descomunales. Nos colocan aquí torres de unos 30 metros o más, una base de sustentación aproximadamente de unos 120 metros. Imagínense ustedes el daño que van a hacer a las fincas y a todo lo demás. Por otro lado, vemos que se están montando un montón de huertos solares, que en eso no podemos entrar porque son temas particulares en cuanto a los propietarios que les hayan alquilado las fincas, pero también la evacuación no es de acuerdo como se debiera de hacer. Somos también afectados de la línea de evacuación. En este caso cruzaría la Vega, es una de las zonas más fértiles de Toro. Es una zona de regadío, está regada por el canal de San José. El ayuntamiento se lava las manos de todo e incluso dice que los problemas que tenemos los propietarios con las instalaciones de estas huertas, que son problemas que tenemos nosotros y que no tenemos por qué endosárselo a ellos. Cuando bajo mi punto de vista, quien ha originado el problema desde el primer momento es el ayuntamiento por no hacer las cosas como corresponde. Que nos hemos enterado por casualidad de esta línea de evacuación. Ha sido de una forma muy oculta. Cuando nos hemos enterado, se han presentado en las explotaciones de improviso, diciéndonos que por ahí pasaban torres. Cuando nos reunimos con el señor alcalde para hablarle de la existencia de esta línea, parecía ser que no sabían nada al respecto. Exactamente igual que en Méntrida. Proyectan miles de hectáreas de huertos solares, con secretismo por parte del ayuntamiento. Mismo modus operandi. Comenzamos a observar un plan que no se queda en Toledo, es toda España. Y para llevarlo a cabo, tienen que destruir la tierra fértil. Para poder llevar a cabo esta megaplanta fotovoltaica, o estas, tienes que quitar entre 20 y 30 centímetros de capa de tierra fértil. Entonces, si las abejas comen de las flores y del néctar de las plantas, si tú quitas eso, ¿qué van a comer? Están quitando el humus de las tierras en los lugares donde están poniendo huertos solares. La tierra queda totalmente compactada. Cuando hay lluvias, el agua va a los caminos. En este caso, el agua iría a la carretera de Salamanca, una carretera muy transitada que si hay lluvias muy fuertes quedaría totalmente anegada. ¿Y quiénes son los responsables de esto? Y en una de mis fincas me la están anegando de agua porque han compactado la tierra de tal forma que no filtra nada. Eso quiere decir que caen 5 litros y corre el agua. Y bajé y me encontré con un encargado de la firma que ha montado estos huertos solares, que era argentino,
y me decía que esto lleva muy mal camino, lleva peor camino que Argentina, que en Argentina empezaron como nosotros y que ahora están que no tienen para comer. Entonces, esto no va a traer riqueza, porque toda esa energía que se va a producir en Toro no va a producir nada, en la provincia de Zamora tampoco, en Castilla y León tampoco va a producir nada. ¿Quién va a beneficiarse de esa energía? Lo que han intentado hacer para las huertas solares es buscar terrenos que más bien la producción es inferior al alquiler que ellos le dan y por ese motivo la gente lo ha admitido. También lleva acompañado un montón de contaminación electromagnética que va a influir justamente no solamente en las plantaciones, que también van a estar modificadas por estas torres, porque tenemos que dejar unas distancias enormes para cultivar, sino también todo lo que puede influir en la salud de los agricultores que van a estar ahí cultivándolas. Pero esto no lo cuentan en la tele. Qué lástima. En ese viaje, mi amiga Verónica se empeñó en que conociera a un gran amigo suyo, Lolo, un artista local de aquella zona, de la cuenca minera leonesa. Pero no pudo ser porque Lolo murió unos días antes. Descansa en paz, compañero. A la que sí conocí fue a la alcaldesa de ese maravilloso pueblo Favero, en plena cuenca minera leonesa, en plena depresión poblacional. Hola, soy Maripán Martínez, soy alcaldesa de Favero, en la provincia de León, en la cuenca minera, bueno, que más bien es la España vacilada, más que vaciada, porque ya sabe todo el mundo que tenemos una España vaciada, pero que no se están tomando medidas realmente. Pues eso, a todos nos quieren dedicar a lo mismo, es decir, todos vamos a ser turistas, vamos a tener turismo, vamos a dedicarnos a la agricultura ecológica, a los viñedos, donde se den y donde tengamos. Nosotros tuvimos unas empresas que lo que querían era mano de obra, con lo cual las mejores tierras las fueron adquiriendo las empresas para eliminar que los trabajadores pudieran volver a retomar otra actividad y la llenaron pues de balsas, de carbón. Por lo tanto, nosotros ni podemos hacer ni agricultura ecológica ni ganadería. O nos quieren dedicar a que recibamos a las personas de las grandes ciudades para trabajar online, partiendo de que la mayoría no tienen fibra óptica y se nos va la cobertura muchísimas veces. Ese es el mayor problema que ha habido con esta reconversión. No ha habido una alternativa real y yo creo que tampoco saben muy bien qué hacer con nosotros porque estamos ubicados donde estamos ubicados. O sea, las cuencas mineras no nos pasa ni una autovía, ni tenemos un AVE, ni tenemos un sistema para poder atraer empresas. Es verdad que desde que empezó el tema de la reconversión en la minería, en los años 80, 90, ya se había ido perdiendo pero muy escasamente población. Estábamos hablando de que teníamos en torno a unos 8.000 habitantes. Y hoy, a fecha de hoy, tenemos en nuestro municipio 4.207 personas. Estamos hablando de una media de 80, 90 vecinos al año, con lo cual es mucha gente que fallece porque es gente mayor y luego todos los jóvenes que se nos han ido. Paz no es una alcaldesa como todos esos que hemos visto en este documental. Ella se niega a eso de los huertos solares, para que luego digan que todos los políticos son iguales. ¿Qué va? En los pueblos no. Hay gente poca, pero la hay, que ama a su pueblo y lucha por él. Industrias pequeñas vengan aquí, que sean industrias sostenibles, pero no que no nos quieran llenar de placas solares, que también hubo ese boom. Entonces, no, yo no quiero placas solares para que me vengan dos señores de las grandes potencias que a nosotros no nos van a beneficiar para nada, porque por lo menos si nos dieran la luz gratis o todo, pues bueno, oye, hasta no sé, pero y que además nos van a dejar dos trabajadores. No, nosotros queremos pequeñas empresas que sean sostenibles en el tiempo y además, bueno, pues si podemos ayudar al medio ambiente, mejor que mejor. Ahora lo que necesitamos es empleo y empleo de calidad. Pero no nos vale, si queréis que seamos todos emprendedores, tomar las medidas justas. Es decir, bueno, pues van a pagar menos impuestos la gente que están en las zonas. Tienen que pagar muchísimos menos impuestos, tienen que tener otro tipo de ayudas para incentivar que esa gente se siente en esas zonas y digas, bueno, es que a mí me falta cierto tipo de servicios. Bueno, pues vamos a ayudar a esa gente a instalarse. El cierre de las minas, la decadencia de las cuencas mineras, algo que yo conozco de primera mano, puesto que vengo de la cuenca minera asturiana. Y es que hace años España sacrificó su industria, su minería, sus astilleros para poder entrar en la Unión Europea. Nos dijeron que seríamos el granero de Europa. El granero de Europa. Santa Bárbara bendita,
Santa Bárbara bendita, patrona de los mineros, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo, patrona de los mineros, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo. Nel pozo María Luisa, trailorai, lorai, lorai, nel pozo María Luisa, trailorai, lorai, lorai, morrieron 4 mineros, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo, morrieron 4 mineros, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo, traigo la camisa roja, trailorai, lorai, trailorai, traigo la camisa roja, trailorai, lorai, trailorai, de sangre de un compañero, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo, de sangre de un compañero, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo. El caso es que el carbón sigue entrando por el Musel, por el mismo puerto donde paradójicamente antes salía y ahora entra de terceros países. Quizá allí no haya cambio climático, ¿no? Realmente yo no sé si se va a dejar morir, pero yo le veo poca expectativa por el momento. De nuevo en casa, mucho trabajo de edición por delante. Y lo hago yo solo. Y últimamente también me ayuda mi hijo, pero nadie más. Y entró el invierno, estábamos ya al final de 2022, otra vez sin un euro. Y tenía que estrenar el documental y sacarle algo de dinero. Uno no puede vivir del aire, ni pedir ayuda constantemente a la gente, porque ésta se cansa y porque el trabajo bien hecho ha de ser valorado, primero por quien lo realiza. Pero de nuevo, como nada es casual, la vida me dio la respuesta. Y ya que no podía estrenar el documental en invierno, y que tampoco tenía para promocionarlo, Dios, el universo, o llámelo usted como quiera, me puso en bandeja el poder pasar ese último invierno y sacar algo para poder estrenar el documental en cines. Pero como Dios provee, aparecieron nuevos proyectos, encargos que pospusieron el estreno, pero que también ayudaron a mejorar el equipo. El haberlo pospuesto me posibilitó el no dejar fuera de este trabajo algo fundamental, que es el destrozo del mal llamado Ministerio de Transición Ecológica, que está destruyendo nuestros recursos hídricos, y quien más está luchando en este sentido es alguien que tenía que estar en este documental, mi queridísima amiga Pilar Esquinas. ¿Sequía o saqueo? Saqueo totalmente, y utilizando la sequía para activar los decretos de sequía, porque una vez que activas el decreto de sequía, gran cantidad de dinero se libera y son los políticos los que están ahora mismo haciendo negocio con todo esto. Estamos en el siglo XXI, qué triste es ver a la gente acarreando botellas de agua para poder llegar y tener agua potable en tu casa, porque no es segura, porque te están metiendo agua contaminada. Pero es que además, al haber pospuesto el estreno del documental, también tuve la suerte de ir a una pequeña pedanía de Murcia, a Benizar, y estar alojado en la casa de un grande, mi amigo Sergio, que es carpintero, que es sobre todo un luchador. Soy Sergio de Benizar. Llevamos a cabo en 2019 una lucha que consistía en la unión de 4 pedanías y la consecución de una carretera que es fundamental y vital para nosotros. En los pueblos siempre nos ningunean
nos hacen creernos que somos más pequeños e intentan reducirnos. Lo que hicimos aquí en 2019, fuera de que eligiéramos el método que fuese, fue unión. Y tal y como tenía que ser, porque nada es casual, al final pude quedar con alguien con quien no pude hacerlo en varias ocasiones. Una mujer de verdad, que seguro conocerán. Marta García, de la Cantabria Profunda. Mi nombre es Marta García Martínez, vivo en la Cantabria Profunda, como podéis ver, en un municipio en grave riesgo de despoblación con 6 habitantes por kilómetro cuadrado, y me dedico a la ganadería extensiva y a la producción de alimentos. Estoy completamente convencida que la Agenda 2030, aunque alberga unas palabras progres muy bonitas como acabar con el hambre en el mundo, ¿de qué manera quieren acabar con el hambre en el mundo? Terminando con la agricultura y la ganadería convencional para alimentar a la sociedad de productos sintéticos hechos en laboratorio. ¿Quién tiene parte de su fortuna invertida en esos modelos de producción? Pues los grandes poderes económicos como el señor Bill Gates, que no ha sido elegido por ningún ciudadano del mundo, pero que él se autoproclama como el mentor y el salvador del mundo, utilizando ese discurso medioambientalista, ese discurso de cambio climático, ese discurso progresista, pero al final con un objetivo económico. Aquí hay una estrategia, y la estrategia es acabar con el sector primario español y de la Unión Europea. Y con tanto puerto volví a romper el coche. Otra vez. Estuve a punto de mandarlo todo al carajo, pero pedí ayuda y conseguí arreglarlo. Gracias a todos los que me ayudasteis. Este mismo verano, al final de julio. Sin vosotros, quizá no hubiera terminado este documental. Mil gracias, de corazón. Bueno, todos ustedes ya han ido descubriendo los problemas que están destruyendo España. Ya conocen a todos nuestros protagonistas. Ahora les toca a ellos profundizar en el plan, porque como suponía al iniciar esta aventura, todo está planificado para acabar con lo nuestro. Y ese plan tiene un nombre para nuestra España. Se llama Yerma 2030. Vamos con la ganadería. En los últimos años venimos sufriendo un ataque sin precedentes al campo español y al campo de la Unión Europea. De hecho, una política agraria común que se concibió para proteger la renta agraria de agricultores, ganaderos y pescadores, para garantizar alimentos de calidad a la sociedad, ahora mismo ha sido completamente pervertida por el medio ambiente, por el cambio climático, una política que ha pasado de ser agraria a ser completamente medioambiental. Pero lo que decimos los agricultores y los ganaderos es que la gente no come lagarto verdinegro, la gente no come mariposas, la gente no come libélulas, la gente come carne, pescado, proteína animal. Y para ello o se apuesta de manera decidida por el sector primario de la Unión Europea y de España, o va a haber un grave problema de desabastecimiento de alimentos. Que los precios del producto, tanto agrícola como ganadero, están por los suelos, irrisorios, porque si los precios fueran unos precios dignos, que diera una rentabilidad digna a la actividad ganadera o agrícola, tendremos que vender nuestro producto, ya no nos los pagan a un precio muy digno, que digamos, y después los márgenes nuestros, sinceramente, serán para desaparecer. Es muy bucólico decir que el ganadero tiene que estar, es muy bucólico decir que se necesita gente en el rural, todo está muy bien, pero la gente que está en el rural tiene que estar para algo y por algo. Si solo está para estar presente y no puede comer, desaparecerá. A la ganadería, como le están dando, o sea, los precios de costo de la materia prima es carísima, no es rentable. Y ocurre una cosa, la explotación que desaparece no vuelve, porque está demostrado. Una burocracia bárbara, no se acaban de dar cuenta que los que estamos en el campo no somos tan burócratas como ellos, que nosotros de papeles no entendemos. Claro. Venga, saneamiento, otro saneamiento, otro saneamiento. O sea, es todo atosigar al ganadero, ¿no? Claro, y no, atosigarlo y... Bueno, atosigarlo y que pase por caja. Y en cuanto a veterinaria y esto, que también igual, ¿no? Tienes que pagar.
Bueno, a ver, sí, los veterinarios, claro, una ganadería tiene gastos veterinarios que corren a cuenta del ganadero, eso es lo normal, bien, pero como el que tiene un coche lo tiene que llevar al taller. Luego hay, que son por donde vienen los problemas en la ganadería, que son las campañas de saneamiento, que por lo que protestan mucho, sobre todo en Extremadura, protestan mucho, porque se meten mucho con ellos. Aquí estamos un poco mejor en ese tema, porque Asturias, toda la zona cantábrica, está declarada libre de brucelosis y de lengua azul y de 4 o 5 enfermedades que para el sur sanean de eso 2 veces al año, porque hay muchos casos. Aquí no, aquí nada más que se sanea de tuberculosis. ¿Qué te parece el animalismo así como concepto? Yo ante todo están los animales. Yo he tenido una niña pequeña que se puso de parto, mi mujer estaba pariendo las cabras, no la vi hasta los 3 días, que fui a buscarla al hospital. Cuando llegan las comuniones te tienes que sacrificar, cuando te paren las cabras tienes que ir a buscar un cabrito donde quiera que esté, por ir para arriba a patear toda la sierra. Y estos animalistas muy bonitos desde el ordenador. Pues sin ninguna duda los que estamos en peligro de extinción somos ganaderos, agricultores y pescadores. Eso yo creo que nadie lo cuestiona. Ya los ecologetas que han decidido proteger al lobo por encima de los ganaderos, por encima de nuestros animales, pedirles que nos metan a los ganaderos en el listado LESPRE, porque somos los que realmente estamos en peligro de extinción. Y luego las grandes explotaciones que de verdad están jodiendo al animal, que son la ganadería industrial, eso parece que se quedan ahí, que nadie les manda veterinario 24 veces, nadie les pone multas porque se te haya escapado la vaca, porque se te haya... Nadie, ¿no? Eso es nada, eso todo tiene sus propias... que allí no entra nadie, en un tinto blindado. Nosotros te ven una cabra vieja, te denuncian que si está maltratada y no saben que es vieja y nosotros la dejamos aunque no produzca porque es parte de tu familia. Los de la industria no, eso todo mata caballos, nacen los cabritos, los matan todos. Los tiran en un contenedor, nada más nacer, a los 2 o 3 días que vamos los calostros para sacar leche. Yo en cambio ahora mismo tengo ahí casi 30 chivas mamando de sus madres. Que estoy perdiendo todos los días, pues fíjate, toda la leche que se bebe. Pero eso lo hacemos nosotros, que no tenemos esa ansia, la industria, los ricos que quieren dinero. Quieren verlo todo lleno de lobos, todo lleno de osos y nos quieren echar de los pueblos. Dicen que la España rural está vaciada. Mirad qué mosaico paisajístico tenéis detrás de mí. Prados segados, bosques cuidados, una gestión sostenible y responsable. ¿Sabéis de quién? De esa España vaciada que está llena. Lo que es la España completamente vacilada. ¿No te parece a ti que quieren esto que llaman de la España vaciada? Que se les llena las bocas y hay que recuperar la España vaciada. ¿No te parece que lo que quieren realmente es vaciar España? Yo prácticamente lo veo de esta manera. Yo no puedo decir si la están vaciando a posta o no la están vaciando a posta. Lo que sí es verdad que el campo tiene muy pocas ayudas y cuando digo ayuda no me estoy refiriendo a subvenciones. Hay 2 tipos de mundo rural, creo yo. El que es llano, que lo están comprando las multiplicarse con las tierras y luego ser ellos tener los alimentos ellos, porque el alimento va a ser como el oro dentro de nada. Yo sé que va a haber una crisis brutal alimentaria. Dice Bill Gates que va a fabricar carne sintética. Sí, bueno, pero eso, claro, y vamos a tomar todo pastillas y todo aquí. Cuando ya tienes un negocio de la farmacéutica que antes de nacer ya te dan pastillas. No sé por qué el consumidor no protesta. 200%, 300%, 500%, 800%, desde el origen hasta el destino. Y los consumidores están todos contentos también. Es que sube mucho la cesta de la compra, pero no veo otro tipo de protesta. Hay que ver la ley natural y la ley y lo que están haciendo esto ahora ya de un mundo nuevo, que pasa aquí, que otros países, no, tú miras ahí en Arabia, todos esos países por ahí, mira. No, ahí no. De ahí nos vamos a alimentar todos de ahí, porque como aquí nos quieren eliminar. El principio del problema es esa Agenda 2030, con esos colorines, con esos 17 objetivos que a todos nos puede sonar muy bien. ¿Quién no quiere acabar con el hambre en el mundo? ¿Quién no quiere que todo el mundo tenga electricidad en su casa? Todo el mundo queremos. Todo el mundo queremos las cosas buenas para la sociedad. Pero lo que no teníamos claro era cómo se iba a aplicar esto. Y durante 10 años nos llevan metiendo a fuego en todos los medios de comunicación palabras como transición ecológica justa, transición energética justa, ver nuestros montes llenos de molinos, ver nuestras praderías más fértiles llenas de placas solares. Eso no es una transición ecológica, ni una transición energética ni justa ni sostenible. Vayamos ahora con la agricultura. Es más difícil económicamente, los precios son precarios y la gente joven a trabajar de algo que les va a causar problemas, pues cada vez lo ven peor. Si tú inviertes desde el principio, todo el año estás invirtiendo de tu liquidez, tú coges e inviertes en productos, en mantenimiento, en limpieza, en arreglo, tú estás invirtiendo dinero. Y llega la hora de la verdad, lo haces una producción decente, buena, que tenga calidad. Eso vale, tiene un costo, porque tú gastas mucho dinero. Y luego llega la hora de la verdad cuando van a recogértelo y te dicen, no, eso vale
20 céntimos o 14 céntimos. Vamos a ver, si yo me he gastado 16 o 17. Era para ahí, y son 14 céntimos que te dan a ti por kilo de naranja, pero ¿cuánto lo está cobrando el campo, el Carrefour? Eso, pues ahí los ves a veces. ¿Y entonces quién se lleva esa ganancia? Pues yo creo que hay muchos impuestos también, porque claro, me imagino que está el transportista, está el almacenista, está el reparto y tal, pero aún a pesar de eso ellos ganan siempre dinero, porque si no, no compran. Porque al final, ellos, ¿qué quieren? Que tú cuando vas al súper, el carro suyo sea el más barato. Porque es eso lo que les da beneficio. Pero claro, eso siempre es perjudicando al inicio. Porque ellos allí, si te bajan, por ejemplo, un precio del arroz, lo bajamos 5 céntimos. Esto quiere decir que a tú te lo bajan 5, a tú te lo bajan 15. Porque ellos o quieren ganar lo mismo o más. Ellos marcan el precio, ellos dicen, nada, tanto hay. Si lo quieres lo vendes y si no lo dejas. Claro, si tú has estado todo el año cultivando y produciendo y gastándote el dinero y sabes que si no se recoge esa naranja en 15, 30 días o 2 meses como mucho, se va a ir al suelo, pues al final no tienes más remedio que pasar. Los cítricos, ahora llevamos unos pocos de años que en especial la naranja, pues prácticamente no cubre gastos. Los agricultores que tienen una superficie importante la están manteniendo a espera de que puedan recortarse las exportaciones del extranjero y demás, porque estamos hablando de árboles, cultivos que tardan en ponerse en producción 10, 12 años. Entonces no se puede rotar ese cultivo tan fácilmente como la siembra de la patata o la sandía o el melón, ¿no? Que son de temporada. Detengámonos en las subvenciones. Yo, por ejemplo, con la subvención que cogí para la agricultura, yo tengo que mantenerme 5 años dado de alta, estoy de acuerdo, pero después aparte mis condiciones son que yo tengo que tener unos ingresos mínimos. Es decir, si yo en la huerta no gano 12.000, 13.000 euros al año, cada año mínimos, tengo que devolver la subvención. Si me van mal las cosas, tengo que devolver la subvención, pero aún es peor. Si me van mal las cosas y yo, como soy muy trabajador y tengo que mantener a mi familia, me busco otro curro y me pongo a trabajar en otra cosa, no puedo ganar más del 20% en la agricultura. Si gano más del 20%, tengo que devolver la subvención. Es decir, tú estás ahogado hasta aquí porque la cosa no te va bien o no te ha salido como tú querías o de repente te han surgido imprevistos y te van a ahogar más. Las subvenciones es una ruina para todos. Tampoco las pido, Ojalá no hubieran subvenciones. Lo que pasa que nosotros en este caso ahora no podríamos vivir sin subvenciones, pero dicen, es que el país tiene la subvención. Ojalá no fuera necesario. Nosotros hacemos un producto que es de primera necesidad, que está claro que no puede tener un precio desorbitado, pues tiene que estar adaptado al momento que estamos viviendo. Puede ser que el precio del arroz sea el mismo que el de hace casi 25 años. Bueno, yo quise hacer un proyecto de diversidad de hortaliza y de plantas, y me encontré que a lo que subvencionaban y a lo que querían ayudar era al monocultivo. Y claro, si viene una mala cosecha, pues ya no, la subsistencia te la comes. Lo que ha pretendido todas las administraciones es que se hicieran explotaciones cada vez más grandes. Y de últimamente para acá lo que vemos es que están tratando de que la gente abandone el campo. Bajo mi punto de vista creo que vamos a pasar hambre. Vamos a pasar hambre en el aspecto de que las producciones que requieren mano de obra, ya que no la hay porque les están subvencionando a todos, y al final se va a dejar de producir muchas cosas. Y si no fuera poco, todo está prohibido. Comencemos con el arroz. Es un cultivo muy complicado, es un cultivo muy técnico que requiere de muchas atenciones. El arroz está con agua, la tierra de aluvión es una tierra fértil y aparecen malas hierbas, aparecen plagas, hongos que hay que combatir. La Directiva Europea de Uso Sostenible limita el uso de las materias activas para el control de todos estos problemas que tiene el arrozal. Y nos quedan como autorizadas otras materias activas que son ineficaces y caras. Aparte de los problemas que podemos tener concretos en el delta del caracol manzana, una plaga que nos vino. Sí, ese y el otro. Sí, hay miles. Entonces es un problema que cada vez va a más. Estamos trabajando en tipos de conreo distinto para poder combatirlo, pero es un problema que no es culpa nuestra, que nos metieron, y la administración sí ayuda, entre comillas, se da como una ayuda para un producto que los mata un poco, pero no te soluciona nada. Y otra vez un problema para la agricultura. Porque aquí sí que tenemos un control muy estricto de fitosanitarios. Además, la Unión Europea es muy estricta en los controles fitosanitarios. Demasiado, yo creo, ¿no? Para nosotros sí, porque si luego permite allí que esos mismos productos los echen y luego aquí es que entren esos productos y no hay controles realmente ni de lo que entra, si realmente era tan malo el producto que echábamos aquí, que era más eficiente y más barato, entonces ¿por qué lo echan allí y aquí sí que pueden entrar las naranjas? Eso es lo que te haces una pregunta que dices, bueno, y vamos a ver,
Allí se pueden echar los productos y la naranja llega aquí y sí que es buena. Aquí si lo echamos no vale, hay que tirarlo al suelo. Sí, escuchó usted bien. Aquí hay unos controles sanitarios impresionantes y se trae producto de fuera, y cada vez más. Desde otros países del mundo que no es Unión Europea, la Unión Europea da permiso para que lleven arroz aquí sin ningún tipo de control, o entre comillas controlan, pero no controlan. A nosotros nos exigen mucho. Entonces nosotros no podemos tratar con unos productos que en aquellos países sí que dejan tratar y luego lo llevan aquí. Entonces es una competencia muy desleal. Vienen barcos de Camboya, de otros países, una ley que se sacó hace unos años que se llamaba de todo menos armas. Lo que era es que a los países que subdesarrollados, en este caso, les dejaban la Unión Europea que importasen hacia aquí todo tipo de productos excepto armas sin pagar aranceles. Entonces esto es un desmadre, ¿no? Porque nosotros aquí nos obligan a cumplir unas premisas para que el arroz se haga de una forma correcta, que nos parece perfecto, pero si resulta que nosotros para hacer este arroz tenemos unos gastos y luego ese arroz que se hace en otros países no tiene estos gastos porque pueden producirlo de otras maneras que no son las que aquí nos dejan, que no queremos producir así, pero los dejan importar, llega un momento que las grandes compañías miran, ¿no? Y dicen, bueno, ¿dónde saco el arroz más barato? ¿Allá? Pues voy allá, llevo un barco, llego aquí, no pago aranceles o unos mínimos, empaqueto con mi marca. Pues los tomates y las plataneras pues están en declive. Los tomates, los señores productores en gran escala se han ido a Marruecos porque les sale más económico. Aquí ahora nos ponen tomates de Canarias y si te fijas bien, dice envasado en... Esto lamentablemente es la política que actualmente contamos. No hablo de colores políticos porque lo han demostrado los sucedimientos de gobierno que no cambian absolutamente nada, posiblemente porque haya otros intereses detrás de la política, que es lo que fomenta de eso, que no vale lo autóctono, no vale lo propio, precisamente que es lo más ecológico. Nos quitamos el coste de transporte, ese gasto de combustible y esa contaminación al medio ambiente y demás. Si nos acercamos a cualquier supermercado, como tú bien has dicho, ahora mismo la naranja que está entrando prioritariamente es de Sudáfrica, pero es que hace unos meses era de Argelia, de Marruecos, países que no tienen la legislación laboral que nosotros tenemos, no cuidan a sus trabajadores como los cuidamos nosotros, y sobre todo para el consumidor la cantidad de productos fitosanitarios, como bien han dicho, que nos están perjudicando directamente a nuestra salud cuando nosotros tenemos un producto de más calidad. La Unión Europea es la que manda las directrices, hay que comprar aquí, hay que comprar allá. No hemos hecho acuerdos comerciales con Sudáfrica, o con Egipto, o con Marruecos, o con el país que sea, que están produciendo en muchos países. Claro, allí la mano de obra es mucho más barata, no hay impuestos. Claro. Prácticamente no tiene impuestos y todo es beneficio. Y luego lo que me contabas ayer, llega a Europa, por ejemplo en Castilla, que son latifundios inmensos, claro, ahora te dice, mira, te vas a subvencionar para que en vez de plantar trigo, que es lo que ahora no tenemos, planta girasoles. Sí. Y luego ni nos recogen porque lo que quieren es la subvención. Yo lo que quiero es la subvención. Las personas que antes sembrábamos remolacha a la vista de lo que han hecho, se abandona y no volvemos, porque es un cultivo rentable, pero muy costoso. Y cuando lo dejas ves que hay otros cultivos que con poco sacas parecido y no te complicas la vida. España ha quedado como un segmento comercial geopolítico, está siendo explotada como una mina con distintos recursos y orientada por políticas de potencias extranjeras, y con eso está todo dicho. ¿Qué? ¿Les duele? Pues todavía no hemos entrado en la pesca. Imaginen que quieren sacar una licencia para poder pescar. Las licencias son PERVES, le llaman un PERVES, que esos PERVES van sumando y tienen un precio muy caro que la administración ya no los da. Entonces la única manera de poder conseguir salir al mar con tu embarcación es comprando esos PERVES. Y eso, pues en una embarcación pequeña de 5 metros, puede suponer unos 60.000 euros. Sí, que la embarcación te cuesta realmente 5.000 euros. Una pescadilla tiene que medir 20 centímetros como mínimo. Imagine que coge una de 19,7. Tú piensas que si hay allí 50 kilos de pescado, 50 kilos de pescadilla, te tienes que poner una por una a medirla. Porque si te viene, que viene con un pie de rey y te mide y hace 19,8, 19,9, te multa. Dices, pero que yo en los ojos tengo un pie de rey. ¿No ves que no es viable esto? La pescadilla puedes coger 40 kilos, vale, pero es que el salmonete, el día que dice voy a coger salmonete, que porque hay un montón, es un pescado que abunda mucho, y dice salgo, hay un poco de mar, lo que sea, y sale, y coges 80 cajas de salmonete, ¿te puedes poner a medir uno por uno? A ver, es que esto ya es
Es irreal, es que lo estoy explicando y la gente que dirá, dice, es que esto no es así. Es que no se lo cree, lo explicas a quien quieras y no se lo creen. Fíjate para que vea cómo ha cambiado todo. Mi padre, cuando yo tenía 12 años, en verano que tenía la vacación de lo que es del colegio, me llevaba a pescar lo que son el listado o el túnido, ¿no?, en general, y tú ibas y si te gustaba, pues años más tarde pues te sacaba toda la documentación, es decir, la matrícula, el título patrón. Ahora es todo al revés. Hablando vulgarmente, es como el culo. Ahora tienes que, antes de hacer eso, tienes que obligar a tu hijo a que se saque todos los títulos, luego lo embarca, te dice que no le gusta, has perdido el tiempo. El relevo normalmente puede ser si son hijos de marineros que sus padres tengan una embarcación y se queden con esa embarcación. ¿Qué pasa? Que normalmente los padres que han estado toda la vida al mar, que ya sus abuelos también, pues esperan que sus hijos tengan una vida mejor. Entonces los mandan fuera a estudiar y ya no hay un retorno de esa generación. Hablemos ahora de las redes y de llevarte algo de pescado a casa. Tú, las redes se deterioran. Un día la corriente, la red se mueve, no está siempre como cuando lo compras. Cualquier cosa que compras es nueva y después se envejece. Pues me vienen y me miden, hostia, hace 39,8, 39,9, una milésima de milímetro. Y me cortan la red y me denuncian. Se desconfía de nosotros y se nos dice que se nos tacha por temas de salud, por temas ante grandes corporaciones que realmente sí que son insalubles y ante cosas que no tienen ningún sentido. Si te llevas el pobalito del sur que decimos, que es lo que viene roto, o un cangrejo ha mordido la pescadilla y no la puedes vender, o lo que sea, es el cubito de toda la vida, y te pillan. Estamos criminalizados de tal forma que tú te llevas el pescado para casa, te viene y dicen, no, esto no. Oye, tío. ¿Saben lo que es la caja azul? Yo tampoco lo sabía. Control total, que además lo paga el pescador. La caja azul es un sistema de GPS que desde Madrid controlan tus movimientos, que hasta cierto punto dices, pues vale, de acuerdo, me controlan así, no hay nadie que se salga del corral. Hay que pescar aquí, se pesca aquí. Y este no se va a ninguna zona que esté protegida. Hasta ahí de acuerdo. Pero tú me quieres controlar y yo tengo que coger, tengo que mantenerlo, tengo que pagarlo y al año tengo que mantener el mantenimiento, tengo que pagar el mantenimiento. Si eres tú el que me pone el grillete. Te viene una inspección y le falta un candado, crujida. Estarnudas, crujida. Y estamos así. La administración lo hace muy bien a ese nivel. Tiene demasiados perros sueltos y que además están a sueldo y nosotros tenemos que sobrevivir. Entonces ya en la supervivencia pierdes mucho tiempo. Y yo me preguntaba si los grandes pesqueros también tienen que llevar la caja azul. A esos, pues en su país lo tendrán o no lo tendrán. Aquí tiene que ir todo con inspecciones de trabajo, inspecciones de sanidad, con tu manipulador, con tu no sé qué, con tu no sé cuántos. Llega allí, una caja no puede tocar al suelo y llevas un control sanitario como Dios manda, un etiquetaje, todo para que la gente tenga un pescado como Dios manda. Y lo traen de fuera con una bolsita allí al vacío y tú no sabes de dónde vienen y así, del Atlántico no sé qué, del sur de no sé cuántos. Porque a la gente le toca comer eso, la gente tiene que comer aquello, que no te digo que sea bueno ni malo, porque hay congelados que son buenos, no voy a ir en contra de nadie tampoco, pero teniendo un producto fresco, de calidad, nacional, que haya la mayoría de gente, cualquier mileurista, cualquier persona normal y corriente, un trabajador, que no lo pueda comer, porque aquí te resulta que te va un kilo a 5 euros y llegas a una capital y te va a 20, se ha multiplicado por 3 o por 4, y yo estoy subiendo la inflación. ¿Yo subo la inflación? ¿Una persona que está ahí 12 horas o 14 horas trabajando para un jornal de mierda? Yo te podría decir que me queda poco para jubilarme, pero sí me gustaría que esta actividad pesquera artesanal que tenemos en Canarias siguiera, ¿no? Pero está claro que ni manda nuestro gobierno autónomo, tampoco Madrid hace lo que da la gana. Los marineros, que lo único que sabemos es ir a coger pescado, no sabemos de leyes, no sabemos de todas esas cosas. Somos así, no nos hemos preocupado nunca, porque si no seríamos abogados y nos miraríamos el BOE, tal y cual, y no sé qué y tal. Pero sabemos ir a pescar y vamos a pescar, para que la gente tenga pescado. Cuando vino el COVID, éramos primera materia. Por favor, ir a trabajar y seguir suministrando comida a la gente. Y ahora que nos morimos de hambre y no podemos sobrevivir, ahora no puedes coger y bajar el gasóleo y poner el gasóleo a un precio asequible que digas, bueno, no te vas a hacer rico trabajando, que yo sepa no hay nadie que se haga así trabajando rico, pero sobrevivir y llevar una familia adelante y dar estudios a mis hijas, ¿esto tampoco? Sí, ¿para qué está el gobierno? Pregunto yo. No sé,
habrá que coger e ir cortando cabezas. Quitar gente a la teta, porque si nos quitan las tetas, no sé de dónde van a... Están matando a la vaca, ¿eh? Están matando a la vaca, ahí está el problema. Eso es el final. Están esperando que muera la vaca. Yo te puedo decir que esto es pequeño cada vez, y supongo que también en estos sectores estamos cada vez peor. Esto no se ve un atismo de que vaya a mejorar o se vaya a nivelar. Esto es una caída libre, como si nos cayéramos del Teide, así de claro. Estamos, como te diría, al borde de la extinción. Nos quieren extinguir. Como están viendo, son los mismos problemas prácticamente en todo el sector y que poco a poco vayan tirando la toalla. Y así, muchos de ellos aceptan una de las salidas, la energía verde. Yo como extremeño lo que tengo que decir es que existen, aparte de este proyecto, existen 230 proyectos mineros para Extremadura. Extremadura es muy grande, pero vamos a ver, ¿sabes? Bueno, tenemos que incluir lo que se quiere hacer con las estaciones eólicas, con las estaciones de instalaciones solares. Están instalando, vamos, claro que es necesaria energía solar, pero todo se puede hacer de otra manera. Lo que pasa es que quien lo hace le interesa hacerlo así, a lo monstruo, ¿vale? Entonces se están haciendo instalaciones, están destruyendo hectáreas de dehesas enteras para llenarlo todo de espejitos. Se están instalando también molinos eólicos que tienen, las aspas tienen una duración de 20 años. De que luego las entierran sin condiciones. Eso es, están hechas con PVC y las entierran en cualquier lado, ¿sabes? Es decir, lo que tenemos que ver es que este ecologismo... ecologismo verde es un timo. Correcto, nos los están vendiendo los mismos que se estaban lucrando con la energía fósil y con el gasto desmesurado de electricidad. Eso hay que poner el freno antes de llegar a estas situaciones. No dejar que estas empresas avasallen, en este caso, a las personas. El agua es que los acuíferos, una vez que pongan las placas solares, efectivamente también desaparece. La denominación de origen no ha querido tocar el asunto para nada, porque al principio decía que en esta huerta que tengo aquí muy cerca de mí no cogía ningún viñedo y bajo nuestro punto de vista y contando un poco por encima las hectáreas que han arrancado, están entre 50 y 70 hectáreas las que han arrancado ya de viñedo muy viejo. Hay otro agricultor que tenía una viña para uso, digamos, para hacer vino propio. Esa viña posiblemente tuviera unos 250 años y sin contar con él, que además les advirtió que no la tocaran, que no estaba alquilada, le arrancaron el 50% de la viña sin más. Ahora están aquí proyectando unos parques eólicos con eólicos enormes y pues ahí mismo, ahí va uno, aquí va a ir otro, justo encima. Es que sin el campo, ¿qué va a haber? No va a haber comida, no va a haber nada, comeremos placas. Esto no podrían hacerlo si hubiera relevo generacional. Le preguntamos a uno de los más jóvenes de esta historia cuánta gente hay ahora y cuánta había antes en su aldea. Antes 1400, ahora 200. ¿Y por qué? Primero, una llamada de la ciudad para la gente y un desprestigio hacia el campo y hacia los trabajos del campo que hizo que la mayoría de la gente emigrara. Pues no interesa la autosuficiencia, no interesa que sepamos hacer de todo. Está claro que sí, que eso le interesa al sistema, le interesa tenernos a todos en las ciudades porque es como más controlada está la población, es como más, somos números mucho más controlables. No, ahora mismo no tenemos relevo. Los 4 viejitos que se están perdiendo, que se están marchando, las tierras se están abandonando y ahí se está quedando porque la gente joven va a buscar otro tipo de trabajo, otro tipo de recursos, porque esto prácticamente no le da. Siempre preferimos que nuestros hijos estudien y se vayan de esto. No les damos ni formación hacia agricultura, ganadería, ni los incentivamos a decir, oye, esto se vive, esto se puede vivir, está bien y tal. No, preferimos que se vayan para la ciudad y que se olviden del campo. Y sobre todo, tienen que darle a la gente joven, tienen que ponérselo pero muy en bandeja. Claro. Yo se lo he puesto al muchacho mío en bandeja del todo. Una explotación montada, porque yo estuve una vida entera para hacer un cachito nave, otro cachito nave, para hacer una buena explotación. Y mi muchacho lo tiene. Mi muchacho es llegar y ¡pum!, sacar dinero. Y no quiere. A ver cómo motivamos a esa gente para que se quede. ¿Cómo? Es muy difícil, muy difícil. Este método lleva ya funcionando en Galicia hace muchos años, con los eucaliptos, que recordemos, no arden. No te creas que hubo tantas ventas, alguna hubo, pero en realidad las tierras quedaron en la familia, se fueron heredando, y los jóvenes, pues el modo de vida cambió, el rural no tiene nada que ver con lo que fue hace 50 y para cuanto más 100 años, y la gente tiene otros trabajos, mi caso, por ejemplo, y entonces no te dedicas a la agricultura, a la autosuficiencia como se dedicaban antes. Entonces, pues el uso más cómodo que existe de la tierra es el plantar eucaliptos, porque los plantas
te olvidas 15, 20 años, te los vienen a cortar, te pagan mejorablemente, pero los vuelves a plantar y otros 15 o 20 años, y a día de hoy pues queda un señor que tiene unas cabras en el monte y poco más. Y aún a pesar de todo sigue habiendo gente joven, pero... Yo tengo 35 y la verdad es que creo que cada vez va a haber menos. De la forma que está yendo todo, el tema de la agricultura está yendo cada vez a peor. Queremos cultivos alternativos porque hay gente joven que quiere apostar por la agricultura. Es una contradicción cuando a esta gente joven se les está coartando un futuro. Esta gente joven no quiere subvenciones, quieren trabajar. Porque si tú quieres hacer una plantación y te ponen estas torres, esa inversión queda totalmente estropeada. Pero imagínate que tuviera 2 hijos y me dijeran, papá, yo quiero ser marinero como tú el día de mañana. ¿Qué le voy a dejar? La España vaciada es un concepto que se han inventado. La España vaciada, al menos nuestra zona, es una zona muy rica. Tenemos agua, tenemos sol, tenemos tierras realmente muy fértiles, pero eso no interesa. Les dije que ya les iba a contar la historia de la Vega Mestanza, porque en 2020 Carmen se entera que quieren hacer una depuradora justo en La Vega, que cuesta 131 millones de euros, cuando hay 5 alternativas que cuestan 30 millones. ¿A que no se lo explican? Y eso en la España verde y ecologista. Tienen que hormigonar todos los árboles que ven para que no se inunde la depuradora. 131 millones frente a 30, las otras alternativas. Esto huele a chanchullo. Hay un estudio que le ha costado a la Junta de Andalucía 18.000 euros para ver qué solares eran adecuados para poner la depuradora. En ese estudio figuran 5 ubicaciones, 5. Todas no son inundables. Esta está en Alhaurín de la Torre y como se ve es un suelo árido, no tiene vegetación, no tiene cultivos, ni árboles por supuesto, y no es zona inundable y cuesta sobre 30 millones. Esta exactamente igual, que en el mapa se ve. Además, esta tienes toda la infraestructura, todo lo que necesite. Esta será una de las más baratas y que menos perjudica. Pero es que hay otra que no se ve en el plano, que es ampliación de la que ya hay, unos terrenos que hay colindantes a la que ya existe, la depuradora del Guadalhorce. Ya existe y al lado tiene el terreno perfectamente reservado para su ampliación, pero no, han elegido esta, que todo esto son colectores que vendrían de Alhaurín y de Cártama, Alhaurín el Grande y de Cártama, aquí a destrozar todo lo que estáis viendo, todo eso. Centrándonos en esas 5 alternativas, y de esas 5 me voy a hacer referencia nada más a la que tenemos actualmente, elegida por la Administración, y la que en un principio es la ampliación de la depuradora de Málaga. La depuradora de Málaga cuenta con la infraestructura, cuenta con el acceso, no hay que hacer carretera, hay que hacer una carretera sobrelevada, también que encarece importante el presupuesto, tiene la energía eléctrica, la potencia, porque está enclavado en un polígono industrial. Aquí hay que hacer una derivación de una subestación de corriente, estamos hablando de una línea de transporte de alta tensión de más de 8 kilómetros, en fin, son cosas que van encareciendo este proyecto, y ampliar la de Málaga se podría hacer, como ha dicho Mari Carmen, pues con unos 30 millones de euros. Los terrenos ya son públicos, están reservados de hace muchísimos años para la ampliación, entonces, ¿para qué desviar? Cruzando el río, por zonas inundables, expropiaciones de terreno, la pérdida de economía familiar, cuando ya tenemos una opción que abarata muchísimo este proyecto? Es que no lo comprendemos. Y todo ello basado en un informe medioambiental que dice que todo esto es un monocultivo y que no hay ningún impacto. Le pregunto a Marucci, que vive allí, ¿por qué cree que habrán dado favorable este informe cuando España es tan verde y tan ecológica? Pues no tienen ni puñetera idea el que lo ha hecho. Me van a disculpar, pero este plano tuve que censurarlo, precisamente por la diferencia entre ecologistas y ecologetas, en la que profundizaremos en breve. Entrevistamos a una ecologista, presidenta de una fundación, que defendía la variedad faunística de la zona, que es impresionante. Pero una vez ya montado el documental y al enterarse de que atacábamos la Agenda 2030, no quiso aparecer. Porque ya a la vista está que no estamos mintiendo. Aquí hay de todo y una fauna impresionante. Aquí hay una cantidad de animales en todo lo que es la zona del río y se extienden incluso en las arboledas. Pero aquí decía que incluso hay aves en peligro de extinción como el chotacabras cuellirrojo.
Y bueno, ecologetas aparte, además se van a cargar una explotación agrícola. ¿Les parece una coincidencia? Estos cítricos que produce esta parcela, estas 30 hectáreas que va a ocupar la depuradora, son cítricos ecológicos que están destinados prácticamente a la exportación. Estamos hablando del 1,5 millones, 2 millones de euros todos los años. Es una economía que la vamos a perder. Llegados a este punto les tengo que dar una pequeña buena noticia. Que tomen nota en Málaga, porque cuando el pueblo lucha y presiona, se pueden revertir algunos proyectos monstruosos. Volvamos a Méntrida, a Toledo, un año después. Sí, efectivamente hemos conseguido que el Ministerio haya dado marcha atrás, sobre todo en los proyectos de Viridi, que estamos hablando de más de 1.000 hectáreas. Si esto no se hace, pues Méntrida efectivamente tendrá la posibilidad de que queden libres sus encinas, sus olivos y sus viñedos, parte de ellos. Pero hay otros proyectos con informes medioambientales desfavorables que se están publicando en el BOE. Es decir, sí o sí van para adelante. Y lo peor, al menos para Méntrida, es que Carmen, un año después, ya no es concejal. Y encima quieren expropiarle una finca suya familiar para uno de esos proyectos. Ahí están publicados en el Boletín Oficial de la Provincia del 20 del 2 del 2023, de febrero de este año, con informes desfavorables. Pues, por ejemplo, te puedo hablar de la ladera, la cima, el monte, y son desfavorables. Pero están ahí publicados. Y además afectan a los polígonos 12, 14, 15, 17 y 18. El cual mi afectación, y vuelvo a decir, de mi finca expropiada es polígono 15. En esta parte vamos a analizar la gestión medioambiental, tanto en el uso de montes como en la gestión de recursos hídricos. Comencemos con los montes. El monte empezó a funcionar mal cuando se le prohibió a la gente entrar a él. La gente siempre se ha alimentado de leña del monte en sus casas, de piñas. Aquí, desde que Benizar es Benizar, siempre se ha estado trabajando en el monte, o bien segando, o bien recogiendo setas, o bien en las carboneras. Y yo creo que ese era el verdadero ecologismo. No puedes tocar nada. No puedes tocar nada. Si te pillan, ¿qué te hacen? La multa es bastante cuantiosa. Yo recuerdo antaño la gente bajaba al pinar y iba a coger la leña de los árboles caídos, de los pinos caídos, de las encinas rotas, y el pinar se limpiaba completamente y libre de incendios. Porque la gente no se le ocurriría nunca tumbar un árbol vivo. Siempre iban quitando lo seco y lo que con un rayo o con una chispa se podía encender. Tú estás cortando la leña que hay en el suelo, ni más ni menos. Aquella rama de allí, si hay un incendio, pues, aquella rama de allí, ¿qué arde? Esa rama de allí, por ejemplo, hará que arda la encina. Voy a poner un ejemplo que es muy claro. Recientemente ha habido unos incendios devastadores y yo me reuní con una persona. Recientemente se compra un terreno de 40 hectáreas. El terreno ese tiene encinas, tiene robles, tiene pinos, y él ve que, bueno, esto le vendría bien un desbroce de todo el terreno, y luego además tiene ovejas. Dice, luego paso las ovejas para que limpien el terreno. Antes, hace años, él lo hubiera hecho sin más, pero ahora hay que, por esa burocracia que está estropeando todo, tiene que pedir un permiso. Viene una funcionaria que es una ingeniera y el ingeniero le dice que no es el momento. Dice, no te vamos a dar el permiso porque no es el momento. Dice, ¿cómo que no es el momento? Dice, yo sé que es el momento. Dice, no, espérate, ya te daremos el permiso. Total, que al final la otra le dice que no y dice, ojalá se queme todo, por lo menos para mirarte a los ojos y que sientas la vergüenza de decir por qué no me has dado ese permiso. Y obviamente pasó. Ese mismo verano ardió toda la Sierra de la Culebra. Estoy convencido que se podían haber evitado. El mes de junio hubo unas temperaturas en toda España que eran extremadamente altas. Yo de estas cosas no entiendo, pero la gente que entiende de la situación del campo venía advirtiendo de que aquello era una bomba de relojería, que podía en cualquier momento explotar. El campo estaba muy dejado, había mucha maleza seca. Estaban advirtiendo a la gente de la administración, a los responsables públicos, que había que activar el alarma porque de alguna forma aquello estaba con un riesgo muy alto. El consejero dijo que no, que el servicio de extinción de incendios se aplicaba el 1 de julio
porque así estaba presupuestado, y entonces que de momento no era necesario. Si eso se hubiera, como los que entienden, habían aconsejado a los responsables que tenían que tomar la decisión de que se hubieran activado esos protocolos de riesgo de incendio, en el momento que cae el rayo, en 20 minutos hubiera ido una unidad y lo hubiera apagado. Pero claro, estábamos bajo mínimos, era imposible. Recordemos que el gobierno mandó a la zona a la UME. ¿Se hizo lo que se tenía que hacer para extinguirlo? Se evacuó el pueblo, este pueblo en concreto. La Guardia Civil cerró el pueblo para que no pudiera entrar nadie a poner su vida en peligro, y la verdad es que no había todos los efectivos que tenían que haber, no se pusieron todos los medios que podía haber habido para poder evitar más catástrofe de lo que ha sido, y se actuó lento. Personalmente creo que ha habido una descoordinación tremenda, porque lo que no es lógico es que aquí en Tábara, en la carretera, cuando estaba el fuego que iba a invadir el Encinar, que es un patrimonio que lleva 100 años para la gente de Tábara, y se veía que el fuego iba a saltar la carretera para ir al Encinar, y había unidades de la UME que la gente le decía que va a saltar, a actuar, y dice, no, es que no nos han dado la orden. No sabemos si ha sido parte intencionado, necesidad por parte de alguien de que no hubiera pues esta naturaleza que tenemos aquí, con algo que no sabemos qué precio tiene. Nadie quiere hablar en la zona, pero varios paisanos me dijeron que hubo ofertas a propietarios por parte de las empresas de la energía verde. Sí, de verdad que la gente se lo ha pensado en las placas solares, ha pensado en los campos eólicos, ha pensado en las empresas madereras, o sea, todo son especulaciones, nadie tiene nada claro, no llegan ayudas y esto está abandonado. Y la gente no quiere hablar porque espera la ayuda del gobierno, 15.000 euros por casa, algo parecido a lo que sucedió en La Palma. En La Palma, en Lorca, con el terremoto, si al final queda muy bien de cara a los medios de comunicación, tiene mucha difusión el decir no vamos a aplicar una serie de medidas. La gente iba a presentar los daños que había tenido, el perjuicio que había tenido, y salían indignados. A mí me comentaba uno, dice, es que le he pedido, dice, por lo menos dame una copia de lo que te he dicho que he perdido. Dice, no te damos. Dice, es que si no me das copia, ¿cómo puedo justificar luego que lo he denunciado? Eso me lo decía aquí una persona del pueblo. 15.000 euros para una vivienda no te da ni para la reforma, de manera de poder meterte en algún sitio a vivir. Y la gente está viviendo en casas de familias, están desarraigados. Y después de no haber tomado las medidas preventivas, ni haber hecho todo lo posible para apagar el incendio, ¿cuál creen que fue la excusa del gobierno? ¿A que no adivinan? Quisiera trasladar una evidencia, y es que el cambio climático mata. La emergencia climática no es una emergencia futura, es una crisis actual y también urgente, y por eso creo que el negacionismo no cabe. El comodín para todo, el cambio climático. Y yo me pregunto, ¿cambio o manipulación climática? Por cierto, que se me olvidó decírselo antes, mi amigo Chema, además de agricultor, estudió meteorología en la universidad. Y ves las gráficas de los últimos 2000 años y la temperatura ha hecho lo mismo. Es decir, ahora mismo lo que nos han vendido que ha subido desmesuradamente es mentira. Es manipular los datos, coger los datos desde los años 40 y hacia arriba y ver la gráfica esta. Es como si yo ahora cojo la temperatura del día de hoy y miro la temperatura desde las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Claro, me sale una línea así. A mí creo que es un rollo, creo que son ciclos de la vida. Yo cuando era pequeño, como siempre he estado en el campo, ¿verdad? Que siempre he sido pastor, pues yo he visto fuentes que se han secado cuando yo era pequeño y nos ponen una vuelta a secar. Y nadie hablaba de cambio climático. En el 2005 hubo una sequía brutal y a la gente cuando calienta el sol un día dice, ¡qué calor! Hombre, si estás en el aire acondicionado, estás en todo. Cuando mira, aquí estamos en la sierra y se está fresco. Aquí se está estupendo. Sí, sí. Se está estupendo. Antiguamente se hacía la transhumancia por algo, porque quedaba toda la zona abajo desértica. Creo que hay un cambio climático inducido. Está claro que existe una modificación del clima hoy en día enorme. Es decir, el clima, lo vemos, hay empresas en todo el mundo que reconocen, que modifican el clima, que trabajan para agricultores, que destruyen tormentas, que activan nubes para que precipiten en ciertos sitios, y eso es modificar el clima localmente. Y eso está totalmente claro que pasa, y se pueden provocar sequías en zonas y provocar que llueva en zonas en donde no iba a llover. Oye, una cosa, por aquí por Extremadura tú has visto, pues yo en Asturias lo llevo viendo hace 1000 años, y bueno, te vas a Madrid y alucinas. Pasan avión, empiezan a echar rayas. Sí, decía que echaban, y también para que no llueva también. Yo sí creía que había sequía. Hasta que un buen día por la mañana me levanto y veo el cielo como le veis ahora, completamente negro a punto de llover. Y de repente las nubes se abren y aparecen estelas en el cielo
completamente cruzadas, para ver que igual es verdad lo que dicen los agricultores del sur. Están deshaciendo las nubes, pero yo no me lo quería creer y a mí me gusta buscar información y lo encontré en el Boletín Oficial del Estado. Cómo se está regando a la población con yoduro de plata para deshacer las nubes para que no llueva. Lo que veo es una intervención climática tremenda. Cambio climático, supongo que lo ha habido siempre y creo que es imperceptible para nosotros, ¿no? Todos los veranos son diferentes, todos los inviernos son diferentes y no se detecta más que pura intervención, nada más. Va a llover y la aceituna no le interesa que llueva para que no se ponga... Impide la lluvia, ¿no? Le echarán algo para que no llueva. Antiguamente tiraban los cohetes estos, ¿no te acuerdas? Sí. Pues eso ahora, hoy en día pueden hacer lo que ellos quieran. Estamos viviendo un momento, la verdad que crítico, porque el artículo 3 de la Ley de Aguas contempla precisamente esta modificación climática. No solamente la modificación que podemos ver en los aviones que estamos viendo en el cielo con rayas, o estamos viendo cómo llegan y manejan con las antenas HARP frentes o esas cantidades de nubes, sino también estamos viéndolo que cuando vacías un pantano, cuando ves que los ríos están secos, el ciclo de lo que es la evaporación también se rompe. Entonces es muy grave lo que se está viviendo y sobre todo muy peligroso. Agencia Estatal de Meteorología, que junto con los medios de comunicación se han empeñado en infundir terror con la meteorología. El problema que tenemos con AEMET es que son funcionarios y en el momento que han tenido que empezar a firmar informes y que estamos viendo y comprobando pues que la realidad es esa, que se está modificando el clima, que tenemos ahora mismo unas situaciones que son anormales, pero que llegan y están todo el tiempo pues buscando la coartada para llegar y justificar una situación totalmente atípica y totalmente irregular. Pero el cambio climático otro negociado brutal. Lo último, y ya demencial, es el derribo de presas, de pantanos, de aludes, cuando aseguran una y otra vez que estamos en sequía. Y lo que esto encierra es escasez y privatización de un bien básico. Lo están haciendo despacio, la verdad, pero sí, ya está completamente regulado. Tú si tienes un pozo de agua, tienes que tenerlo registrado, dado de alta, y teóricamente tienes que poner un contador. Yo, con el sistema de riego que tenía instalado, cuando me vinieron a hacer la revisión, me decían que yo, que estoy captando agua de la lluvia, que mi agua no puede ir directa así para mis cultivos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me dice, tienes que meter un agua adaptada para el riego, un agua que esté clorada, que esté purificada. Y dije yo, pero entonces el agua de la lluvia que nos está cayendo encima todos los días a todos los cultivos no nos vale. Pues supuestamente no les valía. Y así fue. Yo ahora mismo si cojo una goma de agua y la pongo allí arriba en un manantial que nace y la traigo para aquí, para mis invernaderos, eso es ilegal. Yo tengo que sacar un permiso, Aguas de Galicia, para poder coger el agua ahí. En Galicia esto no pasa porque llueve mucho, pero escuchen lo que sucede en el sur si coges agua de la lluvia. Es muy triste porque ahora mismo en Doñana, incluso en la Xarquía, por parte de la Fiscalía se abrieron a partir de 2018-2019 procesos para precisamente a la gente que cogía agua de un pozo o simplemente el agua donde los invernaderos están ahora mismo abriéndoles procedimientos. Se está viendo sentencia y están entrando en la cárcel. Y eso precisamente los ecologistas son los que están fomentando esas denuncias, porque son ellos los que inician esas denuncias en connivencia con la Fiscalía, pero luego los juzgados están entrando a investigar. Como es muy difícil llegar y probar o defenderte, porque bueno, por la carga de la prueba, luego tenemos organizaciones e instituciones que están apostando precisamente para llegar y seguir con estos procedimientos, pues cuando hay cosa juzgada entras en cárcel y hay sentencia. Volvamos a los olivares, porque la realidad allí es que están desecando acuíferos y esos supuestos ecologistas de ahora callan. Ecologistas de verdad, tenemos un deber y es hacer limpieza, porque hay mucho listo. Realmente el regadío en olivar prácticamente no ha existido hasta los últimos 25 años. El olivo es una planta semidesértica y está perfectamente aclimatada a los estragos del verano. En unos años vienen mejores y otros vienen peores. Es muy difícil encontrar agua en estas tierras. Aún así, pues se han instalado muchísimas cantidad de cultivo súper intensivo e intensivo de olivar, de regadío, que ha provocado un impacto en la zona pues terrorífico. No sabemos dónde está aquí ese ecologismo, seguramente tenga la boca callada por otros menesteres. Sabiéndolo como lo saben, no dicen nada. Reciben subvenciones de quien se dedica a la explotación o a mirar para otro lado en el tema de los acuíferos. Todo lo que han visto es en nombre del ecologismo, de un mundo supuestamente mejor, con una agenda que marca el ritmo de toda esta destrucción, de toda esta sinrazón.
la Agenda 2030. Seguimos una agenda de Europa. España realmente está muy perjudicada. Es que la Agenda 2030 es una agenda ideológica, es una agenda sectaria. Esa agenda que cada vez se conoce más, bueno, es que tampoco ya les importa, se están quitando la máscara del todo, ¿verdad? Con muy buenas palabras, unas palabras de estas progres que a mí cada vez que las escucho ya me dan urticaria, porque justamente es todo lo contrario de lo que significan. Ahora que conocemos el plan, vamos a profundizar en los ejecutores del mismo. Los primeros, obviamente, los políticos. Y aquí han venido muchos políticos. Y lo más curioso es que todos han dicho que esto es un error. De todos los partidos políticos, de todos los colores. Pero el proyecto sigue, porque dice el PP o Juanma Moreno, como ya esto está un proyecto del PSOE, que ya está hecho, que ahora volver a empezar. Te da miedo ir a votar, porque a lo mejor una persona te ha vendido que tiene la idea clara a lo que tú quieres que se haga, pero es que aún no has bajado las escaleras de la sala de votaciones y ha pactado con... Cada persona que coge un cargo dentro de la política, un gestor, realmente tendría que ser especialista de la materia que defiende. No cualquier persona que hace de la política su medio de vida. Y es que ese es el problema, que cualquiera ahora mismo puede gobernar un país. Cualquiera puede hacer de la política su medio de vida. A lo mejor a nivel de ideas hay gente en los partidos que sí que tienen ideas. Todos se hacen la foto, pero nadie hace nada. Pero cuando llegan a la política, no sé por qué, es como si se transformaran. La nueva ley de medio ambiente y la nueva ley animalista, se nota que los han hecho gente, como yo digo, que están en el sofá de su casa y que no tienen ni la más pajolera idea de lo que es un agricultor, un ganadero, un cazador, un pescador. La política es cargarse el mar. Por eso digo que se irán la boca hablando del sector primario, pero la realidad es que nos quieren enterrar sí o sí. Pero aquí, ¿qué pasa? Los políticos se dedican después a marear la perdiz y no hacer absolutamente nada. Aunque algunos, como Teresa Rivero, sí que hacen sí, con su Ministerio de Transición Ecológica. Que se lo haga mirar, porque si empieza a quitar las presas, nos empieza a quitar los campos, lo empieza a dejar como un neral, como si esto fuese el desierto del Sáhara, a lo mejor resulta que nos tenemos que marchar todos de aquí, porque España será invivible. La transición ecológica es hacia las directrices que se les manda o se les impone. Hicieron un ministerio de transición ecológica y reto demográfico, precisamente la señora que protegió al lobo por encima de los nuestros animales, que está al servicio de ecologistas y animalistas, unos jetas que lo que menos les importa es la conservación del lobo, lo que les importa es eso, seguir chupando del bote para no pegar palo al agua. Es todo mentira. El señor Feijóo quiere ahora, se acuerda del rural para quitar un poco de voto a la extrema derecha, pero lleva en su solapa el pin de la Agenda 2030. Pues no es ni transición, ni ecología, y menos es un reto demográfico. Es un auténtico exterminio doloroso comprobar el daño que ha hecho esta gente en tan poco tiempo. Y sobre todo cómo han ido modificando las leyes, cómo han ido protegiendo a las entidades, a los fondos de inversión, y lo que nos estamos enfrentando, la verdad, va a tener consecuencias no solamente ahora, sino también a futuro. Esto es un llamamiento a los verdaderos ecologistas, porque otros de los ejecutores son los ecologetas, que nada tienen que ver con los verdaderos ecologistas. Los ecologetas y animalistas, que dicen ser anticapitalistas y hacen de tontos útiles para los grandes beneficiarios de toda esta agenda. Estamos aquí porque nuestros abuelos y nuestros antepasados sacrificaron, ¿sabes?, animales para comer. El principal ecologista que hay en el mundo rural es la gente que vive en el mundo rural. El ecologismo, ha habido colectivos que se han constituido, se han agrupado y se han convertido en lobbies de presión para los políticos. Son chupópteros. No han aparecido ni durante el incendio, ni después del incendio. No hemos visto noticias de ellos, pero para nada. Los primeros en ayudarnos, es más, fueron los cazadores, los más criticados. Para mí somos más ecologistas los propios cazadores que una persona que está en un ordenador, en una oficina o en su casa y hace una crítica barata y realmente a lo mejor sin ir al sitio donde está o criticando o hablando mal de los cazadores o donde sea. Aquí lo que pasa es que hay muchísimo dinero de Europa que aterriza en estas zonas que yo creo que están mal empleados, porque de estudios, ¿para qué queremos más?
Se supone que son organizaciones no gubernamentales, pero curiosamente están dentro del gobierno, están dentro del Consejo Asesor, hay unos convenios, se llevan mucho dinero y subvenciones por hacer lo que están haciendo, reciben dinero pues también de la gente que confía en ellos y que creen en su proyecto. Esta gente está, se supone, defendiendo que los peces tengan ríos saludables y resulta que tiran los pantanos y están matando peces porque no tienen agua, porque dices que hay un montón de especies que son invasoras, como una carpa que lleva desde la época de los romanos, o incluso autorizan poner paneles solares incluso en pantanos donde precisamente la función de espejo con el reflejo del agua y del sol están evitando que muchas aves estén anidando donde antes anidaban normalmente. Solo se dedican a hacer estudios y al cajón. Ya está estudiado. Claro. Solo hay que mirar cómo lo hacían nuestros antepasados. ¿Qué les diría a esa gente? Que tienen que agradecer de que sus abuelos hayan hecho lo que no quieren ellos hacer. Estoy convencida que no existe tal ecologismo, que no existe tal animalismo y que la Agenda 2030 es una estrategia, es una hoja de ruta que nadie ha votado, que nadie ha elegido, que es impuesta por los grandes poderes económicos del mundo, que lo tienen claro. En el momento que controlen la alimentación del mundo, van a controlar al mundo. Mira, hay que tener en cuenta que los que nos están vendiendo todo el tema de la energía verde y los anuncios de montañas verdes y todo eso, son las mismas que se subieron al carro de los combustibles fósiles y al carro de un gasto de electricidad desmesurada. Vienen a intentar hacer ver que su forma de ver, pensar y entender la vida es ética y moralmente superior a la tuya. El ecologismo está bien, pero no puede ser que el ecologismo lo tenga que pagar yo y que me lo dicten una gente desde Madrid. Me parece que son políticas de manipulación total y absolutamente para poder saltarse y hacer lo que les sale de la... Mira, una prueba muy fácil la tienes, por ejemplo, en Monfragüe, que han prohibido la caza en los parques naturales, cómo están cogiendo los ciervos, cómo están cogiendo los jabalíes, con jaulas trampa. Esos animales mueren dentro de las jaulas trampa, entonces, ¿de qué estamos hablando? A ver, si estás en un parque natural, el parque natural tiene que estar al lado de los cazadores y pedir a un cazador que te diga, que te asesore de las cosas que ve y de lo que se puede hacer y lo que se podría hacer y de qué forma, y todo eso no es malo, todo eso. Que al revés, cuando viene gente de fuera a implantar aquí al Delta algo, no te quiere escuchar, van a piño fijo. Tomar decisiones por ideología y no por realismo. ¿Ecologistas? No lo sé, pero que hay gente hablando de cosas que no entiende y que no comprende, eso sí que lo creo. Y que creo que es más un negocio y una fuente más para gastar votos y tener servidumbre voluntaria, sí. Volviendo al Delta del Ebro, un año después de haber estado allí rodando, Guillermo me contaba que había convencido a una política local para que actuara de la misma forma que se lleva haciendo toda la vida en Holanda, en los Países Bajos, donde son especialistas en ganarle terreno al mar mediante la gestión de sedimentos y de la arena del mar. Pero un político solo no va a solucionar el problema que tiene el Delta del Ebro. Ahora va a ser en estas votaciones, ha ganado este tal partido y ya ponen a uno de la lista allí de director de no sé qué. Otras elecciones quitan al otro, vuelve aquel hace lo contrario del otro y así. Pero después de las elecciones, aquella política local ya no está en su puesto. Y volvemos a lo de siempre. Los ecologetas que dicen, inacción, que la naturaleza se arregle ella sola. Hay una serie de instituciones que tienen mucha fuerza y ejercen una presión importante política sobre nuestros gobernantes y que tienen una gran responsabilidad en la gestión y conservación de los humedales, que increíblemente abogan por la inacción. La inacción significa no hacer nada bajo el pretexto de que sea la naturaleza la que tenga la última palabra. Se ha ido formando un movimiento sectario de gente que piensa en verde. Y el Delta, si no se hace nada, desaparecerá. No es ya lo que vale, sino lo que vale el Delta. No económicamente, sino todo en ello. Insisto para que esto quede clarísimo. Yo me considero ecologista y muchos de los personajes de esta historia también, pero no tienen nada que ver con esos ecologetas que tanto daño están haciendo no solo a nuestro país, sino a toda Europa. Los verdaderos ecologistas y ambientalistas somos ganaderos y agricultores y no vamos a permitir que 4 vividores que quieren vivir del cuento a través de formar ONGs para recibir subvenciones públicas, para no pegar palo al agua, nos quiten la bandera de la sostenibilidad. A mí no me puede venir a dar las lecciones alguien que no sabe distinguir un corzo de un rebeco.
No me pueden venir a dar lecciones nadie que no sabe distinguir un herrerillo de un carbonero. Y por supuesto, no me pueden venir a dar lecciones los que se piensan que Dumbo vuela, que los elefantes vuelan y que Bambi habla. Ni Dumbo vuela ni Bambi habla. ¿Cuánto daño ha hecho Walt Disney en este país? Yo siempre he sido contrario a formar parte de la Unión Europea. Ya lo comenté, el gran primer pago que tuvimos que efectuar fue el cierre de la industria y de las minas, lo que favoreció indudablemente a Alemania. Yo pienso que en Europa los únicos que están ganando es Alemania, que tiene vendido su producción a todos los países que estamos dentro de la Unión Europea y que los demás vamos en declive total. Alemania nunca cerró realmente las minas, siempre como tenían ese conflicto ya no de ahora, sino de hace mucho tiempo con Rusia y con Ucrania, con el gas, bueno, pues lo que hacían era tener como una especie de minas en funcionamiento para si ocurría cualquier cosa, pues intentar no parar a un país. Podríamos competir perfectamente con China y con Estados Unidos. Si España, en vez de coger el error ese de venderse a la Unión Europea, porque fue una venta, nos vendieron la industria, nos vendieron el comercio, nos vendieron todo se vendió, todo. Y a saldo, a precio saldo. Sí. Recientemente hemos tramitado la política agraria común que viene a España con un recorte de 5.000 millones de euros. Una política agraria común que en vez de garantizar la producción de alimentos lo que hace es prohibirnos producir alimentos. Los ganaderos y los agricultores españoles producimos alimentos bajo los estándares de seguridad alimentaria más exigentes del mundo por nuestra normativa. Es una vergüenza que nos prohíban sembrar el 10% de la superficie agraria, no de España, sino de Europa. Entonces no puede ser que te marquen conductas desde Europa para que tú cambies tu forma de desarrollo de proyectos que son sostenibles para ti y para tu tierra y no sostenibles a lo mejor para lo que ellos creen que es la sostenibilidad. Europa nos está demostrando que a nivel de ecologismo es un desastre. Europa te dice unas premisas que no se cumplen. Con todo mi respeto, la política da asco. Los de Europa, es que los de Europa yo no sé las leyes, esa gente de dónde se las sacan. Y si todas las directrices vienen desde Europa, poco podemos hacer. Yo creo que Europa tiene un problema, que no sabe dónde está Europa. Lo que vamos a tener es carne de laboratorio, leche de laboratorio, insecto de laboratorio. ¿Quién tiene parte de su fortuna invertida en esos modelos de producción? Pues precisamente los grandes magnates, que son los grandes defensores de la Agenda 2030. Al posponer el documental pudimos ir a Bruselas y allí descubrí que en toda Europa es lo mismo. A mí lo que me duele es España, pero es que quieren acabar con todo el sector primario europeo, no solo el de aquí. Y desde Europa nos dictan una nueva estrategia, se llama De la granja a la mesa. El nombre está bien, ¿verdad? Suena bien, estrategia de la granja a la mesa. Todo el mundo puede dar por hecho que es una estrategia donde el alimento que se produce en la granja va a llegar a tu mesa, muy lejos de la realidad. Es la estrategia del hambre, es la estrategia de la miseria, es la estrategia que desarrolla el Pacto Verde Europeo. Un Pacto Verde Europeo que garantiza de aquella manera el medio ambiente, pero que no garantiza alimentos a la sociedad, haciendo prohibiciones completamente absurdas. Nos prohíbe producir alimentos. ¿Para qué? En beneficio del medio ambiente. Muchas más exigencias con muchísimo menos dinero, lo que va a dar lugar a que muchísimos ganaderos y agricultores de España se arruinen y desaparezcan. Y la estacada final que han firmado prácticamente todos los partidos políticos europeos se llama Ley de la Restauración de la Naturaleza y pretenden que Europa vuelva a ser lo que era en 1959. Por supuesto, sin agricultores, ganaderos ni pescadores. Pero seremos tan cínicos y tan hipócritas de comernos una lechuga ecológica que ha venido desde la China. O nos comeremos una carne cargada de clenbuterol que viene de Nueva Zelanda. Nos hemos convertido en los más papistas del Papa para proteger el medio ambiente, olvidándonos de que más del 28% de los niños de España están en riesgo de exclusión social, que no tienen para comprar sus familias proteína animal, ni carne ni pescado. Pero el plan no viene de Europa, viene de más arriba. Créanme, son unos pocos dictando lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que comer. Y los políticos de la Unión son meros instrumentos. Esto que ven también es Bruselas. ¿A que no parece Europa? Pero yo creo que temen a controlar más y más a la población. La están controlando cada vez más y más y van a ser parte de robotizadas, miles de millones de personas robotizadas, esclavos de ellos y un grupo de líderes mundiales que serán
como dioses del antiguo Egipto. Detrás de todo eso creo que están los mismos, esos grandes magnates que nos imponen una Agenda 2030 que no hemos diseñado nosotros, que son señores a los que no hemos elegido y que están gobernando el mundo porque los partidos políticos de toda Europa y de todo el mundo se están plegando a sus intereses. Aunque para que no pasemos hambre, ahora se inventaron una nueva ocurrencia: comer insectos. Los insectos, para quien los quiera cultivar, que se los coma, a mí no. Hay que cambiar el modelo productivo y tenemos que producir proteína animal de otra manera. Yo no me pienso comer los escarabajos del estiércol, que lo acaban de aprobar ahora en la Unión Europea. No me lo pienso comer. Me voy a comer un chuletón de la carne que producen mis vacas. Ya tienen diseñada la nueva esclavitud. No comerás carne ni pescado. No tendrás nada y no serás feliz. No elegirás lo que quieres. No podrás ser ni hombre ni mujer. Tampoco podrás salir de tu celda. No podrás protestar, al menos en España, porque en Holanda sí que lo hicieron. Ha habido una revolución agraria muy importante en Holanda. Hubo muchísimos ganaderos que tuvieron que abandonar sus explotaciones agrarias porque el gobierno les pagaba hasta 5.000 euros por cada vaca, con la condición de que no volvieran a poner una granja dentro de la Unión Europea para recuperar el bosque, para recuperar las praderías. Esto nos va a explotar en las manos. En Europa se está viendo, ¿no? En Holanda las manifestaciones que está viendo estos días y todo lo que está pasando es porque esto no se puede aguantar. ¿Qué podemos hacer? Pues realmente levantarnos, no callarnos. La solución es fácil, pero imposible. Quiero decir, insumisión directa. ¿Qué pasa? Que no, es imposible, porque la gente no quiere eso. Estamos muy acomodados, estamos muy protegidos y tenemos Netflix, ¿qué más queremos? El problema es que los medios de comunicación ponen las cosas de color de rosa o nos hacen ver lo que quieren que veamos de una forma totalmente modificada, no ver la realidad. Estamos en nuestro derecho de pedir lo que es nuestro. O sea, es nuestra tierra, sois nuestra gente y tenéis que luchar por lo vuestro, porque es que es vuestro futuro, los chavales. ¿Dónde estáis, juventud? Dar la cara y ayudar, empezar, manifestaros, salir, pedir. Esto lo grabé en verano y otoño de 2022. Ya les dije que nada es casual, porque yo también estaba esperando que el campo español despertara, lo mismo que Lupe. Y pasó en primavera de 2023, con el campo más informado que muchos urbanitas. Y esto no ha hecho más que empezar, créame. Ya vienen de ver la ruina de sus sudores. Por la agenda insostenible que están plantando. Por la agenda insostenible que están plantando. De la organización Aguayuris en defensa del agua pública, de los derechos históricos de los agricultores y de todo lo que está relacionado con la salvaguarda de ese bien tan primordial que es nuestro agua. Soy Francisco Cuesta, soy veterinario colegiado en la provincia de Segovia. El Consejo General de Veterinarios y todos los colegios oficiales de veterinarios de España han hecho escritos diciéndoles que se están equivocando en qué y por qué. Por ejemplo, una solución que habría con el rabilargo sería declararlo especie cinegética, al igual que la urraca. Tú lo declaras especie cinegética y es una especie a controlar. Podemos los cazadores controlarla en cierto modo. Blas Torrecilla, venimos de Jaén, de Cazorla. Javier Ribelles, soy agricultor valenciano, cultivo naranjas, mandarinas y aguacates. Primero que le tocó a la industria, ahora le está tocando a la ganadería y al campo, y hay una cosa que se llama preferencia comunitaria que no se está cumpliendo para nada con ningún tipo de productos. Primero lo mío y después lo de los demás. Si yo tengo un huerto en mi casa, primero tendré que gastar lo de mi huerto y después ir a la tienda, ¿no? Pues lo mismo es para el país, porque al fin y al cabo somos lo mismo. Encontramos que nosotros que producimos naranjas
salimos al mercado a competir con fruta que viene de países terceros que no pertenecen a la Unión Europea, compiten en el mismo mercado que nosotros, pero sin cumplir las mismas normativas laborales, sociales, medioambientales. La sequía, yo no digo que el gobierno tenga culpa de que no llueve, pero ya hay muchas cosas que nos ponen en duda, porque yo no paro de ver la avioneta cuando estoy en mis olivos trabajando y cosas que ya dudo. La sequía, estamos un porcentaje muy grande de personas que creemos que la están induciendo para meternos el cambio climático y irnos abocados a que cumplamos la Agenda 2030. Vamos hacia una sequía en la cual, como decimos que está inducida, porque han vaciado hace 15 días 57 hectómetros en 7 días en una presa de 70. ¿Por qué tenemos esto volando día a día por encima de nuestras cabezas, lo cual podemos ver en los boletines oficiales tanto del Estado como de las comunidades autónomas? Mi coche contamina o mi tractor para ir a trabajar y tú coges, te dejas, por ejemplo, la naranja sin recogerla en el árbol y ahora traes un barco cargado de naranjas de Sudáfrica echando un caño de humo así de gordo y eso no contamina. Claro. Mi coche en el suelo contamina, el avión arriba no contamina. O sea, ¿dónde estamos? Nos lo están haciendo, lo sabemos todos, que es geoingeniería y hay un montón de nubes, pasan un día y ya no hay nubes en 2 o 3 días, el cielo mira al sol y se ve de lo que, y nos dicen en la tele que es calisma o es arena del desierto, en fin, mentiras y mentiras que están todos los medios de comunicación comprados. No es sequía, es saqueo y no es cambio climático, es control del clima. Lo saben perfectamente, los conspiranoicos son ellos, que nos mienten a la cara. La gente lo que tiene que hacer es aprender también a manifestarse en el sitio, no en los bares, a quejarse en las esquinas y en los bares no. Hay que quejarse en el sitio, con todos los demás. Que no pasa nada porque que no pasa nada por perder un día de vez en cuando y reclamar tus derechos. Reclámalos que si no los vas a perder. Estamos aquí en la calle para rebelarnos contra la Agenda 2030, que lleva muchísimos años en acción, pero que ahora es cuando las personas se están empezando a dar cuenta. Hay que juntar luchas, porque esta es otra mani, también contra la agenda. Unir el campo con la disidencia en ciudades es fundamental. Y usted se preguntará, ¿qué puedo hacer yo en lo personal? Pues exigir solamente producto español, dejar de callar y defender lo nuestro, a muerte. Contra esa agenda maldita que quiere ciudades de 15 minutos, el campo plagado de placas solares, parajes naturales vedados a los pobres que ya no van a poder tener coche para ir allí. El agua será un bien escaso y regulado al que accederemos con limitación y los alimentos serán producidos artificialmente. Ese es el futuro que quieren para todos nosotros. A no ser que nos juntemos y entre todos detengamos en seco esa maldita Agenda 2030. Unas palabras para la Agenda 2030, que tengo malas noticias para ellos. Que nosotros tenemos la Agenda 223, la 224, la 225 y así hasta acabar con ellos. Una cosa es que te la hayan impuesto, pero nadie la ha votado. Pueden que te lo hayan aprobado los plenos, pero hay posibilidades de revertir porque hay revisiones de oficio, declaraciones de lesividad, hay demandas y sobre todo hay una acción civil de decir no. No quiero hacer esto, no quiero que me prives mis derechos, pero para eso tenemos que estar todos unidos y empezar a ejercer ese derecho de llegar y decir no, hasta aquí. Somos muchos más. Oye, en un nivel o en otro, porque no todo el mundo tiene la misma conciencia de lo que está pasando, pero en un nivel o en otro, cada día vamos siendo más conscientes de la realidad, ¿verdad? Los españoles, hablo en general, los españoles tendrían que poner un par de huevos y coger y decir, hasta aquí hemos llegado. Quiero vivir dignamente de mi trabajo. Cerraron las minas, cerraron astilleros, acabaron con la industria siderúrgica. Nos callamos. ¿Por qué? Porque nos dijeron que íbamos a ser el granero de Europa. Porque nos dijeron que España, su función en Europa era abastecerlos de comida. Nuestros agricultores, ganaderos, pescadores han estado puteados durante 40 años con leyes absurdas, con prohibiciones. Sobre todo hay que perder el respeto a las normas que nos pusieron, a los intereses que hay, a las prohibiciones. Quiero tener unas 20 vacas aquí, quiero tener 20 vacas aquí. Yo quiero tener 2 jornales de arroz o 20, tengo 20 jornales de arroz. ¿Quieres tener una barquita contra hombres o una barquita contra hombres? O damos un paso al frente para defender el futuro de nuestros hijos o cerramos la puerta y a las colas del paro y a cobrar la paguita. Y ahora vemos cómo estamos comiendo tomates, naranjas, patatas de países que no aplican ninguno de estas mierdas de la agenda. Y la gente callada, porque la puta tele no dice nada.
como en estas comarcas somos muy penitentes y a la gente gusta en Semana Santa llevar adornos en significación de penitencia, yo me he colgado esta, la señal de penitencia por haber caído en la trampa que los poderes hoy en España han tendido al pueblo español. Señores agentes, esto les incumbe. Están ustedes siendo dirigidos por una panda de chorizos, de mangantes, de destructores de su país. Señores agentes, no les defiendan, defiendan al pueblo. El campo se está hartando. Esto que veis hoy aquí es una muestra simplemente de protesta. El día que nos cansemos os vais a enterar de verdad, porque esto ya lo único que lo va a arreglar, y espero equivocarme, es el hambre. 2 años llevo haciendo un documental en el campo. Lloré día sí, día no, os lo juro por mi hijo. Da dolor, da lástima. El día que se le hinchen los huevos a los del campo, señores agentes, van a tener un problema. ¡Un problema gordo! Acabamos de ver cómo los ganaderos y los agricultores holandeses en las últimas elecciones eran la tercera fuerza más votada. Han conseguido ganar las elecciones en Holanda. Y un cambio posible, potente y constante nace del mundo rural o no se dará. Ese movimiento del rural se va a producir en España. Es la ruina, tal cual. Supongo que habrá solución a la misma, no solo rezando y dándose golpes de pecho. Tenemos esa capacidad de resistencia que creo que en las grandes urbes no hay. Son ellos o nosotros, así de claro. Yo no sé la forma correcta. Sé que entre todos daremos con la solución. En Benizar, una junta vecinal se negó a votar a ningún político y gracias a ello recuperaron la soberanía de su pueblo. Esa es una. Muchos de vosotros ya me conocéis, nuestros hijos se conocen, estamos haciendo familia, estamos Miguel Riz, sí, te hablo a ti. Estamos uniendo el mundo rural, estamos tejiendo lazos muy fuertes y vínculos entre personas con ganas de cambiar las cosas de manera pacífica y sin que luego no se nos ponga la cara roja cuando nuestros hijos sean mayores. Y decidimos en asamblea, por unanimidad, no votar, abstenernos en la urna como método de lucha y como una manera diferente de hacer las cosas. Os pedí ayuda para que la gente vea que lo que yo contaba no es mentira. Y hoy habéis venido desde 2 sitios de España y me consta que incluso desde el extranjero, simplemente para reconocer que 4 pedanías como esta se vean reflejadas en todo el territorio nacional español. Nosotros conseguimos erigirnos como representantes del pueblo y yo creo que eso fue lo mejor de todo. Conseguimos llegar a las administraciones, conseguimos poner los problemas encima de la mesa, no hemos necesitado intermediarios, somos los relatores de nuestra propia historia. Sé que la solución no es fácil. Ningún partido aboga por salir de Europa y recuperar nuestra soberanía. No votar tampoco garantiza que se vayan. Yo viví en Venezuela y con una abstención del 70% no se van porque son garrapatas. También sé que muchos defienden al partido de turno, que hace campaña con lo que la gente quiere oír. Pero luego, ese partido del turno calla cuando Indra da el resultado electoral aunque no cuadre. Al final es el pueblo y no los partidos quienes están exigiendo que se cumpla con el recuento electoral. Y esto debe seguir creciendo. Si se cumpliera el escrutinio, ya tendríamos otra opción, que es la que propone Marta, que es juntar el rural como fuerza política, si es que Indra quitara sus manos del recuento electoral. Estar en el Parlamento con gente honrada, con paisanos, con gente trabajadora. No hace falta saber de muchas leyes, solamente hay que aplicar algo que no se aplica en el resto de partidos y en el resto de movimientos, que es el sentido común. No hay que dejarse comprar y cuando te digan, no, es que vamos a aprobar una ley para llenar España de placas solares, estar allí, levantar la mano y decir, no, nuestras fincas agrarias que producen alimentos están por encima de esos. Vamos a proteger el lobo por encima de los ganaderos. No, no podemos permitir que los lobos y la fauna salvaje se coman los animales. Eso que decimos de la democracia, yo creo que cada vez esto es una dictadura más encubierta, la democracia.
y se tiene que empezar a ser un poco más sensato y hacer las cosas con sentido común y no tanta ideología. Entonces, para mí no es cuestión ya de partidos, es cuestión de buenas y malas personas. Hombre, claro. Y nada más, y me da igual la ideología. Yo no les voy a decir qué opción es la mejor, pero sí que necesitamos la unión de todos, los que votan, los que no, los de izquierdas, los de derechas, de todos, sabiendo a qué nos enfrentamos, que es la Agenda 2030, y quiénes son nuestros enemigos, que son sus ejecutores. Y entre quedamos con la solución, que pasa porque al final sea el pueblo el que decida y no cualquier politicucho, esperemos que no se nos hinchen los huevos al ver cómo destruyen nuestra tierra, nuestra vida, el legado de nuestros abuelos y el futuro de nuestros hijos. Necesitamos muchos tipos de pensamiento para enriquecernos, porque en la variedad realmente está el futuro y la riqueza, no el pensamiento único, todos como ovejas, hacer lo que nos manden, porque hay alguien que mueve los hilos arriba, del todo, arriba, en esa dirección. La ley la dicta la naturaleza, así, y hay que aplicarla también con justicia, ¿sabes? Y hay que aplicarla también con temple, y hay que aplicarla también pues con paciencia y con todo, ¿no? Hay que ser justos sobre todo. Esa es la mejor ley, ¿no? Hay que estar en cada lugar donde se toman esas decisiones políticas y tendremos que ser valientes, porque lo que está claro es que ningún partido político ahora mismo en este país, ninguno, defiende al sector primario español. Nos hacen muchas promesas durante las elecciones. Tenemos un deber. El deber es dejar este país, por lo menos como nos los dejaron nuestros abuelos. Porque España no es una bandera. España son sus campos, sus tradiciones. Esos campos donde se cultivaba, y que ahora están plagados de esa supuesta energía limpia. Y estos señores se creen los dueños del cortijo. Y yo digo, ¡y una mierda para estos señores! Por tanto, tenemos un deber. Nuestro deber es defender nuestra patria o morir. ¿Quién está conmigo? Han podido escuchar multitud de acentos de una misma lengua, y ellos quieren que no nos entendamos cuando todos esos acentos hablan de los mismos problemas, hablan de los mismos enemigos que van ganando porque nos dividen. Ahora ya sabe lo que no cuenta la televisión, y es que son ellos o nosotros, y nos temen porque saben que juntos somos mejores que ellos. Gracias de corazón por haber llegado hasta aquí. Sabemos que han desarmado embalses en la sequía, al pueblo ni le han contado, siguen órdenes de arriba. ¿Dónde estará mi carro de combate? Hay que parar el carro a tanto disparate, por más que sobornéis, no es vuestro el río. Saquear impunemente, pero vais a tener miles enfrente. El agua que están robando produce su carestía. Las nubes van fumigando, te culpan a ti del clima. ¿Dónde estará mi carro de combate? Por más que sobornéis, no es vuestro río, ni la lluvia ni el mar, ni el rocío. Nos queréis saquear impunemente, pero vais a tener miles enfrente. Hola, soy Miguel Rix, el autor del documental que acabas de ver. Si lo has podido ver, este documental, es porque mucha gente ha apoyado este proyecto. Y este proyecto es posible sin subvenciones, sin financiamientos externos. Es posible, decía, por la cantidad de gente que ha venido a verlo al cine, por la cantidad de gente que ha pagado en su pago por visión. Y ahora
tú lo puedes ver gratis en internet. Si quieres que estos documentales sigan, que evidentemente van en contra del poder establecido y que se nos quiere imponer para esclavizarnos a todos, puedes contribuir o compartiendo este vídeo, si no tienes medios económicos, difundiéndolo, suscríbete a este canal, visita mi web que aparece ahí abajo, entérate de los nuevos proyectos, o bien, cuando estos se materialicen, ven a verlos al cine. Recuperemos los espacios que nos robaron, porque se están adueñando de la cultura, y eso no lo vamos a consentir. Insisto una vez más y de corazón, gracias a toda la gente que ha venido a ver Yerma 2030 al cine o ha pagado en su modalidad de pago por visión, porque sois vosotros los que posibilitáis que estos documentales que tanto daño hacen al poder establecido, no os olvidéis que subvencionan para tener a la gente callada. El arte es un arma con mucho futuro, el arte es la forma de llegar directos aquí y aquí. Sois vosotros los que viniendo a verlo, los que pagando por verlo, posibilitáis que esto se extienda y llegue a más gente, porque el objetivo para acabar con todos ellos no es otro que extender la verdad, profundizar en ella y hacerse llegar a cuanto más número de gente sea posible. Cuento contigo. Difunde este documental y si puedes, apoya los siguientes que haga. Muchísimas gracias.